Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, qué jornada la que tuvimos, porque hubo espectáculo en cuanto a lo de Cerro Porteño, casi 30.000, yo creo que más de 30.000 personas, porque cuando arrancó el partido indicábamos que en las bocas de acceso la gente se seguía movilizando, después lo de Para Uno ayer. Qué revelación lo de Resistencia, Guaraní en un bajón, Sol de América ganó, estaba con 10. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de goles en las 3 fechas del campeonato? 2.80 y monedas, casi 3 goles. Casi 3 goles por partido estamos teniendo, señores. Y a ver, aparte de Sol Nacional, no recuerdo otro 0-0. Guaireña Guaraní. Guaireña Guaraní. Esos son los únicos 2 0-0 que se producen además en la primera fecha. Después de eso, en la segunda y tercera siempre tuvimos goles. Ayer recordamos que, por ejemplo, Olimpia, los 2 partidos de local, 4 goles, 2-2. Si tenemos una buena Claro, producción. 2-2. Fíjate, Olimpia, 2-2, primera fecha, lo que te metimos nosotros. Cerro Ameliano, 5 goles. Cerro hizo 2-3-2. Sí. Ameliano y contra Nacional también 5 goles. De 18 partidos solamente en 2 no se marcaron. Olimpia Guaireña, 4 goles. O sea, Olimpia y Cerro también vienen participando en partidos de muchos goles. Y Libertad, que hizo 6 en la primera fecha, ¿no? Y lo de Sol de América Guaireña fue increíble, porque expulsado Sol de América con 10, penal para Guaireña, Atajó Ojeda, el arquero de Sol. el arquero de Sol, y después de la siguiente jugada llega el gol de Sol de América. O sea, hay emoción en el campeonato. Presidente Miguel Cardona, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a todo el equipo de Cardinal. Presidente, muchas felicidades por el rendimiento que se tuvo ayer otra vez con gente joven, ¿no? El caso de Gómez, lo de Zárate. Yo me pasé preguntándole a Johnny González, nuestro compañero que cubre Olimpia, datos sobre él, y realmente yo, la verdad que estoy pensando, no vendría mal que Olimpia no fiche por lo menos, no sé, un año y medio, porque no, pero esto lo digo irónicamente, no, o sea, en son de broma, porque no, en realidad que están resultando los chicos que están jugando en primera hora. Y la verdad que sí, la verdad que, Bruno, estamos contentos. La verdad ayer estuve muy emocionado, me costó hasta dormir, porque cuando uno ve que uno viene trabajando y teníamos un objetivo y trabajamos por ese objetivo, apostando a todo este equipo, ¿verdad? Todo el plantel que hemos conformado, y a los jóvenes que trajimos del selectivo, y al preparador físico que hemos contratado, y al técnico que hemos apostado por él. Y cuando uno ve después de todo esto y ve esa euforia, y ve la gente, ve la energía y la fuerza de la gente creyendo, confiando en su equipo, y ver la entrega de nuestros jugadores, tanto de los de jerarquía como los que jóvenes que entraron, y eso es lo que a mí me da la sensación de que estamos en el camino correcto, que es el camino del trabajo, de la humildad, respetando a los rivales, pero confiando en nosotros mismos, y que tenemos un equipo compacto, con actitud, con hambre, donde se conformó y se sigue conformando un gran grupo humano, una familia que pelea, que defiende lo suyo. Bueno, y lograr esa actitud no es casualidad. Estar así motivados, unidos, eso no es casualidad, donde el que entra juega igual o mejor que el que sale, y realmente significa que estamos contentos, y que debemos seguir por este camino. Y los jóvenes ayer nos dieron una demostración. Nos faltaron 3 titulares, fíjate lo que decía Tucu, Richard, Antolín, que los que entraron hicieron un partido tremendo partido. Entonces decimos que estamos contentos. Tenemos un promedio de edad, ayer teníamos 24,6, o sea, y con una velocidad, con un hambre, con una gana de jugar. Eso, presidente, lo hablamos, creo que lo charlamos tiempo atrás. Yo vengo insistiendo. Mirá el equipo de hace poco, el Bayern Múnich le empató el Salzburgo, una sorpresa en la Champions League, octavos de final, 1-1, y mirás el promedio. ¿Sabes cuántos jugadores de ese equipo que jugó contra el poderoso Bayern Múnich? 8 jugadores
titulares no superaban los 23 años. Mira el dato que te tiro. Es que escúchame, yo vi ese partido, vi que la política del Salzburgo es apostar a los jóvenes, que es uno de los planteles más jóvenes del fútbol europeo, y lo que hacia dónde van y lo que lograron. O sea, evidentemente ese es el camino también para que nuestro fútbol paraguayo se renueve, se jerarquice, vaya adelante. Y bueno, la verdad que ayer verle Olimpia, y Olimpia, la verdad que te digo, Bruno, Olimpia es un monstruo. Olimpia es un monstruo cuando se despierta y empieza a andar bien a tajate. Este es un equipo que es y va a ser cada vez más difícil ganarle. Este Olimpia da miedo, Bruno. Ya vas a ver lo que viene y ya ven los resultados de lo que están dando. Y cuando se arma el grupo se crea esa sinergia positiva donde empiezan a confiar en sí mismos, donde salen jugando, donde pelean cada batalla, donde los delanteros vienen a ayudar. Hace cuánto no veíamos un equipo tan compacto que sube y baja, que lucha, y la energía y la gente confiando. Esa energía que había ayer en Paraguay fue tremenda. El público hace muchísimo. Y bueno, seguimos apostando a eso. Y también nosotros hicimos un gran esfuerzo en hacer un show. Yo estoy convencido que cada partido tiene que ser cada vez más, tiene un show de música, un show de luces. Y el equipo Olimpia Comercial tiene el objetivo de que la gente que se vaya, ayer había mucha gente, familia, muchas mujeres, hombres, eso da gusto, eso tiene que ser el fútbol, es el show que tenemos que recuperar. Sobre lo que lo que estaba charlando, presidente, con Bruno, te cuento que de los dos equipos del fútbol paraguayo que pusieron su 11 en esta tercera fecha, solo Nacional puso un equipo en promedio más joven que lo que puso Olimpia ayer. Entonces también más allá de como decir, bueno, no estaba Antolín, jugó Zárate, algunas cuestiones, pero uno inclusive hace el conteo y yo no recuerdo la última vez donde Olimpia en un partido por los puntos, no esos partidos de relleno en la recta final, haya tenido a más de medio equipo que sean de la cantera de las divisiones inferiores. Increíble, la verdad, y como eso habla mucho dos cosas que yo siento. Uno, habla de que nuestro técnico tiene el temperamento y la actitud de decidir jugarse por los jóvenes y darle oportunidad. Habla de la capacidad física que demuestran nuestros jugadores y que Pablo Rosso está haciendo un trabajo excelente. Habla de que Julio se apostó por los jóvenes y que cuando vio que teníamos un resentimiento hizo los cambios adecuados. O sea, yo creo que estamos en el camino correcto. Y Olimpia no para nunca, estamos mejorando en todos los aspectos. Y ayer ver estos jugadores, fíjate lo que el primer partido Luis Zárate y nada más y nada menos contra Libertad con todo su equipo titular y tener que marcar la Roca de Santa Cruz, que era que jugaba en el Olimpia. O sea, toda esa carga emocional lo manejó de una manera espectacular el joven. Le ganó por arriba, por abajo, salió jugando. Hicieron un partido extraordinario. Verla a Marco Gómez, ese el futuro que tiene, pues tiene una característica, una combinación de fuerza, rigurosidad, intensidad de fútbol, pero capacidad técnica para salir jugando, pisar la pelota, dar la vuelta. El futuro que tienen estos jugadores es tremendo. Ahí está el futuro del fútbol paraguayo. Y que después, cuando sentimos necesidad, entró Richard. Y por más que Richard no estaba del todo físicamente, porque él quería estar mejores minutos de juego para entrar a la cancha, y entró, dio una mano, equilibró, hizo un pase para Checho, y ahí viene el otro gol. Se ve la jerarquía de Richard ganando por arriba. O sea, y ahí decimos, cuando vemos este equipo, que hemos luchado por cada uno de ellos para que se queden, significa que están en el camino correcto, que estamos en el camino correcto, que estamos contentos, que están viviendo. Y que los que entran son igual o mejor que los que salen. La capacidad de todos nuestros jugadores de terrible. El Checho Tálvaro, que yo dije siempre tenemos que tener dos jugadores titulares por puesto. Cuando no está Tucupo, no podía, todos los partidos cada 3 días estamos verlo, veía al Checho jugar la manera que juega. Esto a mí me llena de orgullo que hicimos bien las cosas. No, ayer Otálvaro fue clave porque él tiene un plus que no tienen los laterales, por lo menos yo no recuerdo un lateral derecho, que él engancha con su pierna hábil, que es la derecha, pero tira los centros con la zurda y lo hace de una manera perfecta. Increíble. Y con las dos piernas patea al centro sin problema. La verdad que yo lo admiro mucho, hablo mucho con él también en las prácticas. La verdad que es un jugador tremendo. Y hemos luchado para que él continúe, y él quiso continuar. Y cuando vemos eso de que ese equipo se ha conformado, ver la capacidad de nuestro arquero, lo que atajó también en momentos clave. Saúl, lo que peleó, el carácter de Tito, nuestro capitán, como en cada pelota, cada entrega.
Y después verle a Ale Silva con su genialidad, Fernando Cardoso con la lucha, Ale con la manera de chutar al penal, casi infarté en ese momento, porque te das cuenta de la capacidad técnica de un genio. Derlis, el desequilibrio, y mira, el primer tiempo que hizo Olimpia fue tremendo, una demostración de fútbol que si mantenemos de intensidad, no sé, estamos con un rival, con un equipo muy duro, Olimpia es muy duro. Lastimosamente nos metimos más goles en el primer tiempo, pero bueno, y Pollo lo que hace, te para la pelota, te abre, le hace jugar a los compañeros. Bueno, y ni qué decir, pues los que entraron, ya lo dije, Richard, Guillermo Paiva, a los 3 minutos de entrar te mete un gol, en 4 partidos metió 5 goles. Y tenemos un equipo de primera. Santivera también va a ir entrando, va en ritmo, un jugador diferente. Presidente, ayer muchos murmuraban que va a ser una prueba de fuego, te hablo de los previos al partido, que iba a ser una prueba de fuego para Olimpia para saber realmente dónde estaba parado. Sí, murmuraban, pero es cierto que es un partido muy duro, esto es un clásico. Libertad, un equipo tremendo, un equipo que viene jugando hace tiempo, que tiene un técnico que viene jugando hace mucho tiempo, que esté además contratando jugadores, armó un equipo de primera. Y bueno, y Olimpia demostró el carácter con joven y con lo que tiene, de que es capaz de ganarla a cualquiera. Y este es un partido donde demostramos lo que es el Olimpia. Y por eso te digo, me costó dormir de la emoción de decir que estamos en el camino correcto. Que siempre, esto es fútbol, van a haber buenos momentos y van a haber malos momentos. Porque lógicamente tenemos los momentos. Este es el deporte, se gana, se pierde, y que si hay estos momentos malos vamos a salir otra adelante, pero aún más fuerte. Ese es el carácter que yo quiero que tenga el Olimpia, que lo tiene el Olimpia. Un equipo que lucha, que cuando vos luchas tus probabilidades de ganar son mayores, y aunque vos, te digo un análisis, Bruno, ponele que ayer perdíamos, cierto, podíamos haber, la gente iba a estar un poquitito triste, pero iba a estar igual, le iban a felicitar, igual le van a aplaudir, porque esa actitud que dio ese equipo, eso es para aplaudir, y te podía dormir, como yo digo a los jugadores, si damos la actitud adecuada, puedes ganar y puedes perder, tus probabilidades de ganar son mayores, pero a pesar de perder la gente te va a aplaudir y esa noche te vaya a dormir tranquilo a tu casa porque sabes que diste todo y diste la última gota de sangre por cada pelota. Eso es lo que nosotros esperamos y ayer vimos que estamos en ese camino. Presidente, yo, acá disentimos inclusive en la transmisión con Dani, creo que con Federico también. Yo pensé que lo iba a sacar a Quintana, Julio, para cuidar la tarjeta amarilla que ya tenía Gómez, ¿verdad? Pero lo sostuvo porque el nivel que estaba teniendo Gómez era realmente impresionante, pero yo si era Cáceres hacía otro cambio, ¿verdad? Pero Dani, vos tenés otra lectura, sí. ¿Vos crees que Julio hizo lo correcto? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque Hugo también estaba amonestado y entre los dos el que marcaba claramente la diferencia era Gómez. Entonces, si el hándicap era estar amonestado, el otro también, y entre los dos para mí Gómez estaba jugando mucho mejor y creo que la apuesta salió bien, porque más allá de que fue expulsado, todos los minutos que él estuvo en cancha lo justificó. Sí, mira, o sea, los dos están, a mí me molestó la amarilla como con tanta facilidad nos sacaban a nosotros y nos condicionaban a nuestros dos jugadores. Fíjense cuántas veces el jugador este líder técnico central me decía amarilla antes de eso y no le quitaron a Barbosa te referís. A Barbosa no le quitaban amarilla y a nosotros enseguida y vos sabés que cuando te quitan amarilla te condicionan. Totalmente. Y en ese momento Marco Gómez estaba haciendo un trabajo excepcional, tremendo, ganando por arriba, por abajo. Huguito también con su salida, los dos están haciendo un trabajo. Y bueno, y el técnico sintió que eso era lo adecuado y le salió bien y yo me parece muy bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ayer fue un partido tremendo. Nuestros jugadores hicieron un partido. Yo me siento muy orgulloso. Hablé con Julio, a la 1 de la mañana me llamaron. Y estuvimos ahí hablando por Facebook. Están felices y nosotros también de que estamos en el camino correcto. De que vamos a seguir peleando. Que el grupo está y que Olimpia tiene hambre. Presidente, ¿pedirían el 100% de la capacidad para los defensores? Y mira, voy a hablar con el equipo nuestro técnico y jurídico. Yo siempre vamos a solicitar, pero y si no se da, ¿verdad? Será el 80%. Pero van a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Ok. Presidente, ayer muchos hinchas reaccionaron porque el plantel le pidió a Roque para tomar una foto grupal.
¿Qué opinión te merece? Y mira, yo te digo, para mí es muy humano que estos jugadores fueron mucho tiempo compañeros de ellos. Y yo digo, fuera de la cancha y antes de empezar el partido somos todos amigos, hay que ser amigos fuera de la cancha, sobre todo si vos tenés una historia de años, pero al empezar el partido empieza la batalla y no hay perdón, y eso demostrado nuestros jugadores. Lo cortés no quita lo valiente. Hay que ser corteses, hay que cuidar todo en la cancha, hay demostrado lo que hay que demostrar. Si fuese al revés, sí me hubiese molestado. Pero cuando uno ve que le entra en la cancha y no le dejaron respirar, no le dieron respiro a nadie, eso significa que estamos bien. Presidente, el tema de Paiva y Barbosa, vimos la reacción de Barbosa, que después puso en sus redes sociales como que recibió un insulto racista. Hoy estaba viendo la cuenta de Twitter del doctor Gerardo Acosta, que suele trabajar con Libertad, que habría que investigar lo que dijo Paiva. ¿Le preocupa que pueda venir una investigación y también alguna sanción para el chico? Mira, la verdad que a mí me molesta mucho hablar de eso. La verdad me quisiera hablar de proyectos, ideas, no de estas situaciones así puntuales, de un jugador que es capaz de agredirle físicamente y romperle la nariz con una lesión muy grave. A mí me parece muy delicado. A mí ese tipo de cosas no tiene explicación. No hay forma, no tiene explicación. Bueno, después que busquen la excusa que quieran, pero esto es una vergüenza que pase eso. La verdad te digo que es una vergüenza, eso no corresponde de ninguna manera. Llegar a una agresión física es tremendo. Hace mucho no veíamos en una cancha, ¿eh? Ayer estábamos pensando cuándo una reacción tan desmedida y no tenemos que ir mucho tiempo atrás. Así mismo, no quisiera, por eso me quita energía hablar de eso. La verdad te digo que es una tristeza ver estas imágenes que no te vivieron. La verdad que me quita energía, pero no quisiera hablar de otras cosas, no de temas tan... Pero yo creo que redondea mucho yo creo que más que eso, decir que sentí como que fue una vergüenza lo que hizo él. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, no creo que a nadie le pueda gustar. Nosotros no, hay límites que uno tiene que tener. Ahora, agresiones físicas de esas defendidas no me parecen lógicos. Presidente, ¿hablaste con el chico Paiva? No, la verdad te digo, hoy no, ayer sí en el vestuario le felicité con el gol que metió. A los 3 minutos metió 4 goles en 5 partidos, es un jugador tremendo, es un jugador extraordinario. Hablé con cada uno como hablo del terminal vestuario, pero después ya no, ¿verdad? Anoche tuve que hacer un temita y familiar, necesitas alguna hija, tuve que volver, o sea, esta mañana no puedo hablar, pero hoy voy a hablar con Julio, hoy me voy a enterar un poco de las cosas, a las 5 de la mañana. Claro, porque lo que para cerrar el tema, Barbosa habla de una cuestión muy delicada, de que fue agredido verbalmente, de una cuestión de racismo, y que es imposible comprobar, ¿verdad? Pero de todas maneras no justifica una agresión. A mí me parece muy delicado. No me entra en mi cabeza poder meter una patada así en la cara a alguien. Así, no sé complicarse, me parece muy delicado. Tema Arias. Qué bárbaro. Ay. Bueno, pero explícanos un poco, ¿cómo viene la mano, presidente? Porque son casi 500.000 estamos hablando, es un dinero, $500,000. Es el dinero que Olimpia ganó por pasar a Vallejos. Es el pero, presupuesto pero, mensual Dani, de la reingeniería que hizo Miguel Cardona con su plantel. Pero Dani, son $300,000 y algo, pero de penalidad son más de $100,000. Pero estamos hablando de un monto que es prepandémico. Y sí, ¿qué te puedo decir? Ya lo dije 1000 veces. Levanté mi mano en la asamblea. Dije que no estaba de acuerdo con la contratación de todos estos jugadores. Todo lo que están explotando en la FIFA. Ya veía venir esto. Me opuse a ese tema. Dejé mi testimonio por escrito. Está en la memoria de la asamblea. Algunos no entendieron, me silbaron, pero ya puse mi posición públicamente. Es que este es un tema que ya iba a venir, que le iba a hacer un gran daño a la Olimpia. Y hoy estamos pagando la consecuencia de esto, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pero acá, perdón que te interrumpa. ¿Acaso no pediría también a los responsables, señores, vamos a ayudarnos, colaboren ustedes, no sé, la licuota de responsabilidad de cada uno?
Y no sé, estimado Bruno, no, yo no sé cómo vamos a hablar de eso. Acá lo Olimpia tiene una realidad, yo administro realidades, hoy tengo un problema con este tema. Tenemos que sacar adelante, luchando entre todos, apostando a que cada uno venga y ayude al club. Buscando herramientas financieras, sacando el tema de los palcos, apostando a que nuestro equipo siga ganando. Y bueno, es una realidad que tenemos que ver. Es muy difícil ese tema, porque estatutariamente vimos que estaban firmados en su momento por las personas que hicieron, ¿verdad? Yo en ese momento no estaba en la directiva y hoy no nos queda otra más que remar y sacar esto adelante. Y desde mi posición, es luchar para sacar adelante, ver aquellos temas menores y hacer algún plan de pago menor, y sobre lo grande trabajar, apostar a que todos los limpistas entiendan y ayuden. Y bueno, no nos queda otra que seguir luchando, Bruno. ¿Qué te puedo decir? Pero también acá son 45 días de parte de la FIFA, ¿verdad? El emplazamiento. Así mismo, y después vamos a apelar en la tasa. Y acá vas a aplicar la frase de a formar fila. ¿Qué puedo hacer en este momento? Nos estamos ante la FIFA, ¿verdad? Pero bueno, no nos queda otra que seguir eso. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra que... Vamos, justamente pedí en la comisión directiva más un equipo especial para trabajar en todos estos casos FIFA, y que apostemos y que busquemos todos los medios para generar fondos para ir pagando esto, pero que nuestros jugadores estén tranquilos y que ellos no sientan nada de esto. Mi plantel está al día, mi parte administrativa al día, con los bancos estamos al día. El problema y la amenaza del Olimpia se llama FIFA. Ese es nuestro problema. En eso tenemos que enfocarnos todos los olimpistas, en levantar eso. La mayor amenaza que tiene el Olimpia es la FIFA. Pero también todos juntos vamos a sacar adelante. Presidente, ¿ya tuviste que meter mano en el bolsillo, abrir la billetera o todo lo que estás haciendo con tu esfuerzo de la reingeniería económica para poder llevar adelante el barco llamado Olimpia? Eso no quiero hablar, son temas personales. Yo lo único que sé que nosotros nuestro Olimpia tenemos, lo estamos ordenando. Le hemos pagado a los jugadores, hemos hecho un esfuerzo, obviamente, entre todos, obviamente. Pero tema particular así, esto no vale la pena hablar. Presidente, ¿hay ayuda por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Porque yo supongo que la matriz del fútbol tiene que cuidar a las grandes instituciones, a los grandes protagonistas del fútbol paraguayo, que con mucho respeto lo digo, son acá la torta es Olimpia Cerro. Y mira, la verdad que también estuve hablando con Robert en estos días, y se portó Robert al comienzo del año y ahora otra vez, y nos está ayudando con ciertas cosas de hechos televisivos. O sea, la verdad que se está aportando también con eso. Y vamos a ir tocando todas las puertas. Hemos ido también a Tío en su momento a hablarla. Estamos esperando a ver si va bien este año y hacen la nueva licitación. Y ahí seguramente vamos a tocar la puerta a los derechos televisivos también, que nos den una mano en esto. ¿Podrían pedir un aumento, presidente, en la cuestión de los derechos del fútbol? Y vamos a hablar seriamente de ese tema. Yo tengo una postura sobre eso, muy clara. Como bien acaba de decir, el fútbol, ¿de quién depende muchísimo? El fútbol paraguayo, del Olimpia y Cerro. Y creo que tenemos que trabajar juntos en que mejore el show del fútbol. Y el fútbol se necesita recursos económicos. Para tener a los mejores jugadores se necesita recursos financieros. Se necesita. Entonces, para eso vamos a apelar a todos, a los que hacemos el show, merecemos un trato también diferente, y yo espero cosas diferentes en esto. ¿Vas a pedir un incremento más adelante? Yo creo que sí. Contra Atlético Nacional de Medellín, las entradas, ¿cuáles van a ser los precios? ¿Esto vas a mantener, continúas con eso o ya a esta altura estás pensando de otra manera? Mira, Bruno, cuando yo digo algo no cambio de postura. Mi palabra vale mucho. No cambia. No vale, no, porque ni eficato, limpia el costo de esto que me decís. El día del partido me cae lo de Jorge Arias, el mismo día. Pero bueno, ¿y qué hacemos? No tenemos otra que entender también la situación de nuestro pueblo, que está ayudando, que se va 3 veces, dos veces a la semana, y sigue comprando entradas, y sigue apostando a su club. Entonces vamos a darle prioridad a eso, que vaya la mayor cantidad de gente. Como digo, vamos a buscar que ande lo deportivo, que ande, que vayamos por el camino de la gloria, y después ya lo económico va a ir viniendo solo.
Presidente, los socios, ¿cuántos están al día hoy? Cerca de 6.000. Yo espero que ampliemos eso. La verdad que me quejo con mi gente. Le digo, ¿por qué estamos así? Tenemos que buscar más. Tenemos que reforzar. Esto no puede ser que estemos con la cantidad de 6.000 personas. Tenemos que tener mucho más. Que tendríamos que llegar a 20.000 personas. Eso va a ser otro club. Presidente, el arbitraje, ¿qué te pareció ayer? Y mira, ¿qué te puedo decir? Pero flojo, regular, bueno, malo. Yo te diría regular. Yo te diría regular. Personalmente, ¿qué pensás del recibimiento que le dieron a Roque Santa Cruz? Y ya te lo dije, mira, me parece a mí que es un tema, te diría, que esto la gente estaba molesta, que iba a ocurrir esto, ¿verdad? Que yo espero que eso se vaya diluyendo, que se vaya pasando. Era un momento muy especial. El tercer partido del campeonato, hasta el año pasado era nuestro capitán, y ahora los 3 partidos nos tocó jugar para uno y que venga para uno. A mí no me gusta mucho eso, nos quita fuerza, nos quita energía, quiero que pase eso. Nosotros es trabajar en construir, no en sacar, no nos sirve eso, no sirve para nada. Hay que crear, como digo, a todos nos tienen que ir mejor en el fútbol tiene que ser un show para todos, y ahí entre todos mejorando, ayudándonos, va a mejorar el fútbol paraguayo. Presidente, ¿cuándo van a solicitar el 100%? ¿Lo van a hacer por escrito? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Al Ministerio de Salud o a la APF o a la Comebol? Y ahora voy a hablar con mi equipo jurídico dónde corresponde hacerle, Bruno. No te quiero mentir sobre eso. No sé exactamente cuál es el procedimiento, si APF, si en ambas instituciones, cómo es. Voy a hablar con mi equipo jurídico que me dé una mano en ese tema. Entiendo. No, disculpa, Bruno, pero es salud, ¿verdad? Porque... En ambos me parece que... No, porque la otra no contó el colega colombiano Don Miguel, que Nacional de Medellín, por ejemplo, tiene permitido el 100% de aforo en su estadio para la revancha. Buen dato me estás dando. Y bueno, veremos acá cómo está. Veremos qué opinan de eso. Presidente, otro tema. Cerro Porteño es el gran rival, es el equipo que mejor está. Es opinión futbolística, no quiero entrar en que después se malentienda, pero lo estamos viendo a gran nivel a Olimpia, pese a las cuestiones estas de las incertidumbres económicas y todo, bueno, todo lo que ya vivió el Olimpia, que todo se sabe y es harto conocido, pero lo de Cerro ¿te sigue sorprendiendo? ¿Pensás que va a ser el gran rival en este torneo de apertura? Mira, lo vengo diciendo del año pasado. Cerro es un equipo que viene trabajando, que es de respeto, que tiene un gran equipo, tiene un gran técnico que lo maneja muy bien, que conoce muy bien a su equipo. Tiene una institución, institucionalmente tiene una transición natural, pasó de Zapaga a Zapag, Juan José que conoce, que está trabajando hace años. O sea, una institución que está organizada, que viene trabajando bien, lo cual significa que están ellos en su camino haciendo lo que tienen que hacer. Y dentro de ese respeto, ya dije igual en la final de la Supercopa del año pasado, tenemos un rival muy serio, muy duro, pero que en la cancha nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para ganarle. ¿Cómo ocurrió el año pasado? La misma cosa acá, te lo digo, hay que ser siempre respetuoso, valorando lo que vienen haciendo, nosotros enfocarnos en lo nuestro, que estamos por el camino correcto y que Olimpia es por Olimpia. Presidente, ¿qué querés decirle al público? ¿Qué querés decirle a la gente para cerrar la nota? Se viene el Atlético Nacional de Medellín, choque de campeones de la Libertadores. Hablábamos la otra vez con un colega colombiano, Mantilla, anotá ya este apellido y avisarle a Julio Cáceres. Dicen que es desequilibrante. Acabo de anotar, Mantilla, está tomando nota. Joven. A las 5:30 me reuní con el joven, 22, 23 años, llegó tapado como refuerzo, pero es el mejor jugador que tiene Nacional de Colombia, nos dijo.
Ellos tienen su sorpresa, Jessy, nosotros tenemos las nuestras, ¿eh? Nosotros vamos a... Mirá que ya levanta en Twitter, a la gente nacional, el presidente Olimpia avisa que también nosotros tenemos lo nuestro. No tenemos nuestras sorpresas, que se preparen, jóvenes muy poco conocidos que cuando entran en la cancha se convierten en leones. Ya van a ver esto, vamos a tener su sorpresa. Y bueno, yo espero que el público olimpista vaya y viene, que hagamos pesar la localidad, que llenemos ese estadio, que vayamos a mostrar esa misma fuerza que ayer estamos, pero por 2. Eso pesa mucho en los partidos. Olimpia tiene que hacer valer su hinchada, pesar lo que pesa el Olimpia. Y cuando se ven la Copa, la estrella campeón del mundo y la tricampeones no es en balde. Eso hace que cuando se ponen la remera nuestros jugadores se conviertan en superhéroes. Así que Olimpia es un monstruo que se despertó y que está en camino. Llenemos el estadio, vamos a hacer la mayor cantidad posible, vamos a hacer pesar la localidad. Así como ellos van a hacer pesar en su lugar, nosotros vamos a hacer pesar y vamos a, Dios mediante, vamos a este juego, vamos a llenar el estadio y que sea un show. Presidente, antes de cerrar, escuchá un poquitito por favor esto, un pequeño, después de tantos que... Bueno, tantas cosas que se han dicho, las penurias que ha pasado el Olimpia y la cuestión económica. Escucha un poquitito. Otálvaro aguanta con la pelota. Otálvaro descarga sobre mitad de terreno con Gómez, jugándola por ahora con Vera. El pase de primera de Richard Ortiz de zurda, pelotazo. Vamos a ver alcanza Otálvaro con peligro, se mete de fondo, levanta el centro, pelota que va, cabezazo. Asesino del gol, Paiva gol, señores, desde el este del país hacia toda la República y el mundo para gritar este gol del tricampeón de América, del campeón del mundo. Se enciende otra vez la cuna de glorias para uno, lo empata, señores. Olimpia lo hizo, Paiva, Olimpia 2, Libertador. Pequeño regalito, presidente. Piel de gallina, grité como loco, piel de gallina, no tiene explicación, piel de gallina, lo único que te puedo decir, piel de gallina, vuelvo a vivir, qué alegría. Un abrazo, presidente, gracias por atendernos. Gracias, chau. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El Churchill de la dirigencia del fútbol. ¿Cómo? El Churchill de la dirigencia del fútbol. Espera, bájame la música. Entra un poco, Eric, explicaría. A ver con qué nos Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo, viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Roque Luis Santa Cruz. Roque, ¿cómo te va, ídolo? ¿Cómo andás? Todo bien, Bruno, ¿cómo están? Bien, Roque, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, súper bien, ya entrenamos todo tranqui. Qué partidazo ayer, Roque. Intenso. Sí, lindo partido, lindo para la gente, para todos los que se fueron a ver, para los que vieron por tele. La verdad, un partido de mucha ida y vuelta, con mucha intensidad. La verdad que son el tipo de partido que a todos nos gusta jugar, así que estuvo lindo. Bueno, Roque, ¿qué sensación tuviste? Caramba, preguntarte esto que se vivió es muy... Habrá sido muy... No sé qué decirte, cómo preguntarte, porque lo sentiste vos en carne propia y bueno, preguntarte qué sentiste cuando entraste en Para Uno. ¿Qué se te cruzó por la mente? No, obviamente que un momento especial, volver otra vez después de haber pasado mucho tiempo, de haber vivido muchos
mucho éxito dentro del club, volver otra vez allí, pero desde otro vestuario. Fue una sensación distinta, obviamente que rara, ¿verdad? Por todo lo que se vivió, pero bueno, lindo porque fue, como te digo, de mucha intensidad, de mucha calidad también, donde hemos visto 4 goles, donde se ha vivido muchas emociones, pero dentro de todo contento por todo eso y especialmente porque tuve la oportunidad de estar, ¿verdad? Porque a comienzo de semana no estaba seguro de poder llegar al partido, prácticamente no pude hacer ningún entrenamiento previo a este partido, así que bueno, también obviamente que con la concentración puesta, ¿verdad?, en hacer los esfuerzos necesarios para poder aguantar el partido, el trajín del partido, y bueno, la verdad que muy contento por eso, ¿verdad?, porque para mí es un muy buen trabajo de reacondicionamiento, ¿verdad?, el poder haber estado los minutos que estuve de cara, ¿verdad?, a estar al 100% para los partidos que se vienen. Roque, el mensaje que dio Tito Torres como capitán la noche antes del partido, hablando sobre tu persona, que prácticamente llamaba a la pacificación, ¿verdad?, con relación a tu estreno como jugador de Libertad en cancha del Olimpia. ¿Qué opinión te merece, Roque? Sí, me enteré hoy un poco, ¿verdad?, de lo que había escrito. No estaba en conocimiento, ¿verdad?, de lo que había piteado, pero obviamente que habiendo escuchado hoy me pone muy contento, porque obviamente que viniendo de él, de un amigo muy personal con quien he pasado muchas cosas, ¿verdad?, y que tenga ese tipo de reacción y que se preocupe, ¿verdad?, por todos estos temas, le hace todavía más grande y bueno, la verdad que me llena de satisfacción poder contar también, ¿verdad?, con él como amigo y con ese tipo de apariciones también, ¿verdad?, de entender el carácter humano que tiene, ¿verdad?, más allá de su calidad de futbolista. Roque, ¿fue injusta la gente contigo ayer, parte de la gente del Olimpia? No, yo no le juzgo a nadie, la verdad es que tampoco me fui esperando nada. Normalmente hay lo que hay y bueno, en ese momento obviamente que la gente tuerce por el Olimpia, por su club, ¿verdad?, por el club que defiende. Yo también en lo mío, obviamente que en estado de concentración trato de aislarme de todo lo que sucede y bueno, tengo mucho tiempo ya en esto, así que lo viví como una fiesta del fútbol que lo fue y bueno, la verdad que el ambiente estuvo espectacular. ¿Y qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijeron tus hijos? No, yo no le pedí a todos, obviamente que no vayan, ¿verdad?, porque uno emocional como somos todos, ¿verdad?, y en un momento, ¿verdad?, de muchos nervios, más allá de que pueda presuponer, ¿verdad?, qué cosas se puedan decir o hacer, uno difícilmente pueda controlarse durante todo el tiempo y es muy fácil, ¿verdad?, entrar a irritarse por esas cosas, así que ninguno fue, ¿verdad? No, manejaste muy bien, Roque, evidentemente, y eso lo suponíamos por los años de profesionalismo que llevas, porque no es fácil lo que pasaste. Te gritaban de todo, no es necesario que yo te repita lo que ya pasó. Pero te pregunto también esto, ¿te sorprendió el hecho de que tus compañeros, ex compañeros, te hayan llamado para posar con ellos en la foto grupal del plantel del Olimpia, del equipo? Sí, la verdad que fue una sorpresa muy grata, ¿verdad?, porque no lo esperaba. Igualmente creo que de haberlo sabido me hubiese tal vez instado más para lo mejor, ¿verdad?,
no hacerlo, ¿verdad? Porque obviamente que lo último también que quiero es meterle en un conflicto a ellos, ¿verdad? Con la gente, pero bueno, me pareció muy lindo, un gesto muy lindo, ¿verdad? De parte de ellos, no solamente conmigo, ¿verdad? Por lo que representa para mí, sino también, ¿verdad? Porque al final es un mensaje, ¿verdad? Para toda la sociedad en general, ¿verdad? De tener gestos de amabilidad, de cordialidad, de no agresión. Yo creo que ese es el tipo de mensaje, ¿verdad? Que hoy necesitamos todos, no solamente dentro del deporte y del contexto en el que se encontraba el partido, sino también en una situación social, ¿verdad? Que es la que es hoy, por lo que te digo, ¿verdad? Que me parece un mensaje muy dignificante y bueno, me llena de gratitud también a todos ellos, ¿verdad? Por esa muestra de cariño que hicieron conmigo. Roque, después el partido fue tan intenso, bien jugado por momentos, el segundo tiempo un partidazo, después pasó lo de Barbosa con Paiva, que casi se quedó totalmente atrás la reacción del público hacia vos, y uno se quedó con imágenes, ¿verdad? Como por ejemplo, Bruno te hablaba de los compañeros de Olimpia, nos llamó la atención los compañeros de Libertad cuando vas a volver después del calentamiento, que te hacen una especie de pasillo ahí como protegiendo, la jugada de gol, creo 1 minuto corrido, 2 minutos que te queda el rebote, un montón de cosas que fueron más allá de la reacción de la gente, que hizo un partidazo y dentro de todo lo raro, habrá gozado también dentro de la cancha. No, obvio que sí, pero yo te decía que el partido fue vivido en un ambiente espectacular, o sea que yo creo que eso sobresalta por encima de todas las sensaciones que tuve, ¿verdad? Porque para todos los futbolistas es el ambiente que a todos nos gusta jugar, así que yo creo que como decís, fue un partido muy intenso, con muchas situaciones para ambos lados, donde después de darlo vuelta, creo que nosotros hicimos justamente lo que no deberíamos haber hecho, ¿verdad? Que era dejarle la pelota a ellos, y con eso yo creo que ellos recobraron fuerza y otra vez coraje y entusiasmo, ¿verdad? Por buscar el empate, y al final terminan encontrándolo otra vez. Pero a grandes rasgos, bien, como te digo, el partido se disputó de una manera muy intensa. A ver, dentro de todo, más allá que para nosotros dentro del vestuario era como una sensación como que se perdió el partido, lo habíamos perdido por obviamente las ganas que teníamos de buscar ganarlo, pero siempre deja cosas que mejorar, ¿verdad? Por cosas por corregir, y bueno, dentro de todo eso también obviamente que se apunta, ¿verdad? Lo de Barbosa, ¿verdad? Que él seguramente que lo reconoce y que sabe, ¿verdad? Que tiene por mejorar algunas cuestiones dentro de su temperamento, que eso justamente dentro de lo que nosotros necesitamos como un jugador, que para nosotros es muy importante, también, ¿verdad? Poder controlar eso y bueno, determinar los partidos, ¿verdad? Como lo venía haciendo, así que a grandes rasgos, la verdad que para nosotros muy bien. Vos sabés que te iba a preguntar eso, cuando vuelven al vestuario, ¿ustedes ya estaba más calmo Barbosa o seguía muy nervioso? No, él ya llevaba unos minutos en vestuario, así que yo creo que ya en frío uno empieza a calcular mejor las cosas y empieza a dimensionar un poco ahora la reacción que tuvo, y sí, ahí sí ya estaba tranquilo. Roque, tuviste 3 ocasiones, hay una que queda picando sobre el costado izquierdo y rematás afuera. ¿Tuviste tus ocasiones de gol? ¿Estabas un poco todavía cargado o fue una cuestión ya futbolística de no pegar al arco? No, la más clara fue la tercera, ¿verdad? La que le pego de volea y le pego arriba, ¿verdad? Esa fue la más clara. La primera es un rebote que si bien viene hacia mí, rebota muy fuerte y se me queda entre las piernas y se me queda hacia el lado contrario donde estaba, ¿verdad? Hacia el lado donde creo que cierra Tito, quien en el segundo rebote también, ¿verdad? Llega y me bloquea justo, ¿verdad? De hecho que termino pegándole a él casi de lo cerca que estuvo, ¿verdad? De que le pueda terminar empujando.
La más clara fue la que terminó pegándola arriba, ¿verdad? Que, Sí. que bueno, que no la pudo apretar más y bueno. Roque, ¿qué iba a hacer si marcabas? No, iba a estar igual de tranquilo como encaré todo el partido, seguro. Pero ¿lo ibas a festejar? Evidentemente, ¿verdad? Con mi compañero, a ver, nosotros había mucha tensión para todo, seguro que iban a venir a saludarme todo y iba a terminar saludándonos todos, ¿verdad? Seguramente que en el mismo lugar donde terminaba marcando. La procesión ya va a terminar, Roque. Me imagino que esto se va a acabar. Ya va a ser cosa del pasado y va a correr el agua bajo el puente y no sé, también te quiero preguntar esto, si alguna vez pensás en el futuro volver al Olimpia. No sé cómo qué, pero volver a la institución que te vio nacer. No sé, el fútbol da muchas vueltas, ¿verdad? Yo no en ningún momento tuve claro, ¿verdad? Y hasta ahora tampoco, ¿verdad? Ni cuánto tiempo voy a seguir jugando. Por momento, ¿verdad? Obviamente que por la frustración de molestias que hay en determinados momentos, se me antoja dejar de jugar más pronto. Luego otra vez tengo momentos donde físicamente me siento muy bien y quiero seguir jugando, así que yo no tengo claro ni cuánto tiempo voy a seguir jugando y qué voy a hacer una vez que termine de jugar, ¿verdad? Son muchos años dentro del fútbol y el tiempo que el fútbol te consume es increíbmente alto y bueno, después de tanto sacrificio y de tantas privaciones y con relación a tiempo para la familia, obviamente que uno, me imagino que necesita tiempo para volver a reconsiderar. Yo creo que tengo muchas oportunidades por donde canalizar la energía, verdad, que seguramente que va a estar disponible y de poder tomar una decisión, verdad, que sea la que realmente encuentre más enriquecedora, verdad, pero de momento no tengo nada pensado. Roque, yo te voy a preguntar por única y última vez esto, y antes quiero hacer un comentario que siempre lo dije al aire, y sé que no va a pasar porque te conozco y sos un caballero y sos una persona muy tranquila y muy pacífica. Y el día que hable Roque, yo solía decir, el día que hable Roque Santa Cruz sobre muchas cosas en el Olimpia, mucha gente a lo mejor va a rever su posición o hay gente que no lo va a hacer quizá, pero sí mucha gente va a saber de cosas que no sabe. Pero ¿qué va a quedar ahí? No sé, seguramente el tiempo se va a encargar de poner las cosas donde deben estar, ¿verdad? En cuanto a tu situación. Pero esto te quiero preguntar muy respetuosamente para que quede también en el archivo. ¿Vos pensás dedicarte a la política, Roque, después de retirarte del fútbol? No es algo por lo que en lo que yo esté pensando ahora mismo. No. Y mira, y con relación a lo otro también, mira, yo soy muy respetuoso con todas las instituciones en la que he estado, ¿verdad? En todo sin ninguna excepción, tienen sus peculiaridades, ¿verdad? Y mira, lo que pasa dentro del club y lo que significa, ¿verdad? Ahora mismo, hablando de esto, tal vez en el futuro sea alguna cosa que haya pasado en mi estancia por el Betis, por el Málaga o por el Libertad, incluso ahora. El club siempre tiene que estar por encima de todo eso, y eso también está por encima de arreglarte o intentar arreglar alguna cosa con el hincha. Al final lo que uno termina haciendo tiene que ser siempre pensado y dirigido, ¿verdad? O organizado, ¿verdad? En relación con los principios que le rige a cada persona y bueno, dentro de todo eso, por más de que es una sensación muy agradable, nunca ha estado, ¿verdad?, entre mis prioridades, ¿verdad?, el hacer o decir cosas, ¿verdad?, para que
para que la opinión general esté de acuerdo con lo que yo quiera hacer, o que eso organice mi forma de pensar, ¿verdad? Tengo mi manera de pensar, mi manera de vivir mi vida, y bueno, eso es al margen, ¿verdad? de que esté alineado con la mentalidad, ¿verdad?, popular, o de la forma en que la gente quiera. Así que el tiempo que pasé en el club ha sido genial. He tenido momentos de mucho éxito. Siempre voy a decirlo, ¿verdad?, estoy profundamente agradecido con cada una de las instituciones que me abrió las puertas y que confió en mi trabajo. Y bueno, después de eso no queda nada por decir, ¿verdad? Lo que vivimos, lo que pasa con el día, y lo que nos regala cada día es lo que tenemos que abrazar y bueno, convivir con eso. Y hoy la verdad es que no puedo decir absolutamente nada en contra de lo que me está pasando. Estoy agradecido por la experiencia que estoy viviendo hoy, y bueno, obviamente que trabajando ahora, ¿verdad?, por hacer, ¿verdad?, de que mi estancia en libertad sea lo más exitosa posible. ¿Y la política, Roque? Y no forma parte de mi agenda. Bueno, está muy claro. Dani. Roque, sobre eso que mencionaste al comienzo, ¿no crees que también faltó una especie de cierre de tu vínculo? Porque más allá de esa larga trayectoria que mencionas, Olimpia forma parte importante en relación a tu persona como jugador, como quien sos. ¿No crees que faltó ese punto final, ese cierre, más allá de lo que vos mencionás del tema de, no, hay cosas que yo prefiero guardármelas, o que mis compañeros o los dirigentes conocen? Esto en relación a lo que vos decías, a la mentalidad de la política. Simplemente pasa por mi carrera, obviamente que va a terminar en el momento en que yo decida hacerlo, no, ¿verdad?, en el momento en que la gente me quiera retirar a mí. Así lo he vivido siempre. Estuve en momentos con 23, 24 años que pensé que me iba a dejar de jugar. Me dediqué a mi vida profesional, a trabajar para estar bien, y bueno, no me voy a dejar de jugar solamente porque la gente así quiera, o porque piensen ellos que ya no estoy, o que ya no tengo esto o lo otro. Mientras que yo considere que tengo para aportar y que puedo seguir sumando y sintiéndome competitivo, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, no hay mucho más que hablar de eso, ¿verdad? Porque en realidad que así debería de ser para todos, ¿verdad? Cada uno tiene que conocerse y saber hasta dónde puede empujar y a qué nivel puede rendir, más allá del trabajo que ese sea. Y yo considero que tengo todavía para seguir jugando, y por eso de que me sigo desviviendo por estar bien, y porque mi condición física me permite también estar igual de competitivo. Claro, yo cuando te decía lo de cierre es tu etapa ahí en el Olimpia, la aclaratoria, y después lógicamente lo que ya mencionabas. Por lo que dijiste al comienzo de la entrevista, desde el momento que sentís esa molestia contra General Caballero, capaz si era otro partido en el fixture hubieras tomado un descanso mayor, pero también era muy importante llegar como llegaste para el partido de ayer en el Manuel Ferreira. Sí, capaz que lo pensaba un poquito más, ¿verdad? Yo creo que tal vez porque son exigencias distintas, más allá que todos los partidos te exijan, ¿verdad?, siempre estar a un 100%, capaz que hubiesen necesitado, ¿verdad?, lo ideal hubiesen sido 10 días, ¿verdad?, previo a mi retorno a las canchas. Jugué en vez de entrenar en 10 días, jugué a los 8, y la verdad es que nada más. Yo creo que son, a veces todos tenemos lo que nuestro fuero interno nos va dictando, y yo sentía la necesidad de tener que estar ahí ayer, y por eso que estoy agradecido con todo el personal médico del club que hizo posible, ¿verdad?, que se tomó muchas molestias también y mucho tiempo, ¿verdad?, para poder
trabajar conmigo y bueno, tratar de hacer de que yo pueda estar en el partido de ayer y a grandes rasgos, como te decía, mi principal concentración pasaba, ¿verdad?, por poder hacer esfuerzos, ¿verdad?, que me permitan seguir en cancha, ¿verdad?, porque bueno, obviamente que con la lesión que tenía había riesgo de que yo pueda volver a sentirlo y al final me sirve a mí también, ¿verdad?, como un ejercicio, ¿verdad?, para poder estar otra vez al 100% lo más rápido posible y espero, ¿verdad?, de que en el siguiente partido que la recuperación pueda ser ya al 100% y poder estar, ¿verdad?, más seguro, ¿verdad?, en cuanto a desplazamiento y movimientos, ¿verdad?, para poder jugar. Ya mencionaste lo de Barbosa, las cosas que debe corregir porque es importante para el equipo. Es un jugador muy preferido e importante para el técnico. ¿Qué se hace con Enciso? Porque ayer inclusive uno podía ver el fastidio del propio Garnero o de otros compañeros, casi como un mentor, casi como un referente allí, con el chico que tiene condiciones, pero que también demostró algunas situaciones muy individualistas que terminaron perjudicando al equipo. Está en una situación de crecimiento, ¿verdad?, personal y profesional, ¿verdad?, muy propios de su edad. Él tiene unas condiciones increíbles y le suma a eso muchísimo trabajo, tiene mucho sacrificio y es normal, ¿verdad?, de que él tenga que ir puliendo algunos aspectos, ¿verdad?, en relación a su temperamento, a su capacidad de decisión, pero esos son muy propios de su edad y obviamente que en un partido, ¿verdad?, como el de ayer, con muchas emociones, en ese escenario, es normal de que tenga algunos problemas de decisión, pero que son propios, como te digo, ¿verdad?, de un chico de 18 años que tiene unas condiciones terribles y de los que muchas veces uno tiende a olvidarse porque cada fin de semana en realidad que hace cosas, ¿verdad?, de por lo que le catalogan como un jugador diferente, así que él va a ir encontrando respuestas seguramente, ayudado y por todos nosotros que le venimos también hablando, pero como te digo, él tiene no solamente un talento muy sobresaliente, sino que también tiene una predisposición a trabajar que es muy buena y bueno, a eso obviamente que hay que sumarle después, ¿verdad?, el carácter que va a ir fortaleciendo a medida que partidos y como el de ayer le vayan a hacer crecer todavía cada vez más, pero yo creo que lo de él es completamente normal y bueno, incluso así cada vez que tiene situación de uno contra uno tiene un desequilibrio que es increíble para su edad y bueno, la verdad que lo tengamos con nosotros y que lo podamos disfrutar nosotros, ¿verdad?, dentro del club también nos da la responsabilidad también de ayudarlo a crecer. Roque, ¿qué sabes de Huguito Martínez? Porque ayer se retiró, lo veíamos con muchos signos de dolor, vimos la imagen después. ¿Qué sabes de él? Nada, de momento que iban a hacerse algunos estudios, ¿verdad?, seguramente una resonancia magnética para buscar un poco, ¿verdad?, la razón del dolor que tenía. Yo también ayer viéndolo lo sentía así con muchas molestias y bueno, seguramente que a lo largo en el transcurso de la tarde vamos a tener noticias suyas también y bueno, nosotros también, ¿verdad?, con mucho dolor y nuestros pensamientos están con él obviamente porque sabemos lo que significan estos momentos, ¿verdad?, donde hay mucha preocupación, ¿verdad?, por saber qué pudo haberle pasado y ojalá que no revista ninguna gravedad y que pronto pueda estar otra vez entrenando y compitiendo con nosotros. Lo más importante es que él esté bien, ¿verdad?, y que bueno de que cuanto antes podamos saber su diagnóstico, seguramente que también va a estar más tranquilo. Roque, para cerrar, y espero que comprendas el oficio que tenemos de preguntar,
cuando hay gente que dice Horacio Cartes le va a manejar a Roque, lo va a tener, lo va a manejar, lo va a tener como una especie de, no sé, un funcionario más. ¿Cuál es tu pensamiento o qué respondes a eso, Roque? Eso no se puede responder, como, no sé, hay que ser muy ingenuo y muy mal pensado para siquiera pensar en una cosa así, ¿no? Pasa que parece ser que toda la culpa gira en torno, ¿no?, a Horacio. La verdad es que para mí no ni considero, ¿verdad?, como es muy difícil. Hay uno sabe, ¿no?, qué preguntas se pueden responder y otras con las que solamente uno puede reírse, ¿no? Y este es el tipo de preguntas con que uno tiene que reírse. Pero es lo que la gente, y vos sabés que en las redes eso es lo que dicen, ¿verdad? Por eso te traslado esa pregunta, porque yo evidentemente no voy a... Bruno, hay gente, vos sabés que hay en las redes y especialmente en alguna más que otra, las personas son innominadas, son gente que usa perfiles falsos y con gente, a personas que se esconden tras esos perfiles, es muy absurdo y es muy patético de siquiera responderle. O sea que para mí ese tipo de preguntas no se responden. Está clarísimo, Roque, está clarísimo. Muy claro. Lo último, por Roque, no sé, de mi parte, porque hay una cuestión familiar también. Nos contaban que tu suegro está chocho por el tema de Libertad, fanático de Libertad. ¿Jugó en Libertad? Por supuesto, referente de Libertad. Y por otro lado están los hijos, porque el mayor sigue alentando a Olimpia en la cancha. Ayer habrá sido una tarde-noche especial para ellos, ¿verdad? No, sí, de hecho que ayer tenían prohibido irse a la cancha ellos obviamente porque bueno, es difícil por más controlado y muy concienzudo que sea, ¿verdad?, que en determinado momento pueda a lo mejor caer en la tentación de responderle a algunas personas y bueno, para protegerlo un poco a ellos y obviamente que no fueron a la cancha ayer, así que bueno, después obviamente que es una vuelta a la normalidad. Roque, Enrique Vargas Peña es nuestro colega y compañero, porque él no es innominado, es un periodista y es un referente para muchos. Dijo esta mañana que vos fraguaste la descomposición del Olimpia desde lo futbolístico para que Olimpia quede mal y que ya estabas en contacto con la gente de Libertad como para irte a Libertad y que la idea era, porque esto lo dijo Ariel esta mañana, fundirlo al Olimpia. ¿Querés responder o no lo querés hacer públicamente? Enrique Vargas Peña. O sea, para mí que hay que entender de dónde viene, de qué lado viene este tipo de comentarios, porque que yo sepa, él mucho de fútbol no entiende. No entiende. Eso te lo confirmo. Entonces tiene que hablar con el tipo de persona que le gusta hablar de, no sé, que la tierra es plana y todas esas cosas, ¿verdad? Yo soy futbolista y me gusta hablar de fútbol. Después este tipo de conspiraciones y todo ese tipo de cosas, no sé, o él vivió en algún momento en su vida y obviamente que de fútbol no debe entender mucho, ¿verdad? Pero para mí tampoco no merece la pena responderle. Roque, gracias por estar al aire, gracias por hablar con nosotros y te envío un fuerte abrazo desde el aire. Gracias, Bruno, un saludo para todos. Un abrazo. Roque Luis Santa Cruz. Cardinal Deportivo.
Número 1 en todo el país. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde el 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000 en UNASUR. Este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuito y 50% en convalidación de baterías. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685, Instagram UNASURPY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, Cerro Corá, Casi, Perú, Asunción. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Petrosur habilitó una nueva estación en Mingaguazú, y por apertura encontrás todos los combustibles a 300 guaraníes menos por litro. Sí, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en el kilómetro 16 de Mingaguazú sobre la ruta 2. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Taiga te acompaña en la Volta Clases durante todo febrero. Todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Quiero hacer una aclaración, porque Enrique es compañero nuestro y es compañero mío. Y cuando yo digo que no entiende de fútbol, no lo digo con mala intención. Así como yo no entiendo de política internacional o de cuestiones políticas, él también puede decir, Bruno no entiende nada de política internacional. Y va a tener razón. Pero era necesario que conste en acta lo que Roque piensa, porque Enrique Vargas Peña es nuestro compañero, y yo estoy seguro que él va a celebrar esto porque es periodismo puro. Es tener la otra campana, es escuchar la otra campana, es tener la otra respuesta. Entonces Enrique ya tiene la respuesta ahora de lo que él a la mañana viene diciendo sobre Roque Santa Cruz. Y reitero esto porque Enrique es mi compañero y tengo una muy buena relación con él y lo respeto muchísimo dentro de su campo. Cuando yo le digo a Roque que no entiende de fútbol, te confirmo, es porque yo siempre dije que yo no sé si Enrique, para generar polémica o ponerle nerviosa a la gente, dijo que el gol de San Lorenzo contra Cerro fue un gol válido. Que entonces yo le dije a Enrique, no vuelva a hablar de fútbol de esa manera. Pero Roque sí, ya es una cuestión totalmente separada a la nuestra, porque él no es compañero de Enrique y tuvo la posibilidad de ejercer su descargo. Y escucharon ustedes lo que él dijo. Punto final. Y con Enrique todo bien, salvo que él se me descomponga mañana, no sé. Yo no sé mañana Enrique qué puede decir. Pero yo hice lo de el periodista, de preguntar. Y escuchamos la respuesta de Roque. Porque también iba a ser una cuestión pendiente y creo que le preguntamos de todo a Roque, ya para que esto se acabe y ya después, no sé, el olimpista va a seguir teniendo su pensamiento y cada uno tiene su pensamiento y hay que respetar el pensamiento de cada uno. Y hay que respetar la libertad de expresión, que es lo más bonito que hay. El poder decir lo que uno piensa, independientemente de que a lo mejor el 90% esté en contra. Pero hago simplemente esa aclaración sobre el caso del querido Enrique. Nada más que eso. En un momento, Cerro Porteño.
Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis. Para que te puedas organizar, te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 021-729-0900. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre CIBE que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Juega de primera para Cardoso, Lucena, Rivero, Carrascal, va tocando el Ciclón, asoma contra el área, centro peligroso, ¡Alfio! Catedral de la pasión, en la catedral del sentimiento, el Ciclón, el equipo de la mitad 1, lo gana por 1-0, golazo de Alfio, 1, Guaraní 0. Federico Arias. Estado de gracia para Alfio Oviedo y Cerro Porteño, un estado de armonía. Un fútbol de sinfonía, un equipo que va al frente de la forma más estética posible, siempre privilegiando el pase, la movilidad. Y fíjense que no era ni Jiménez ni el Beto Espínola quien aparece por la derecha. Es Carrascal de gran pegada para meter un centro al primer palo, donde aparece Alfio, como lo hizo antes Jiménez, madrugando a todos. Esta vez por arriba, un cabezazo colocado, direccionado, con los ojos abiertos, al ángulo superior del colombiano Vázquez, sector izquierdo, explota la olla. Moreno Martins en el banco porque Alfio es titular. ¿Qué hace Alfio? Marca un golazo, como los dos que había hecho en la cancha de Nacional el domingo anterior. Daniel Superlativo el momento de Alfio Oviedo, quien había vivido ese primer amor, aquel clausura 2017, donde fue tan determinante como lo está haciendo ahora. Pensar que él había también marcado el primer gol del último Guaraní Cerro Porteño. Y aquí los directivos de Guaraní estarán diciendo quién fue el genio con lo de aquel de alineación contra Libertad, porque desencadenó en esto. Al hincha de Cerro poco le interesa eso y vive un idilio de delanteros, porque Morales está fino, Alfio está realmente en racha y espera Martins allí en el banco. Muy importante lo de la idea de Chiqui. ¿Por qué? Porque Williams Riveros es quien hace de Enzo y de Beto, porque los dos estaban compenetrados en el lateral que habían conseguido. Por eso Cerro, que ocupa muy bien el espacio independientemente del jugador, permite que sean Riveros y Carrascal los que hagan el trabajo del tándem derecho. Gran centro del colombiano, que tiene un pie diferente para decretar el primer tanto, y Cerro que quiere más. Alfio, golpe de cabeza cerca del segundo palo, Carrascal con Aquino para Coyote, centro, golpe de cabeza de Alfio, se salva Guaraní, el primero de Cerro Porteño. A los 12 minutos, primera etapa, Bruno, es un golazo
van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 43 del torneo Apertura 2022. El tercero de Alfie Oviedo, que suma 38 goles en Liga, 15 con la camiseta del Ciclón. Nada de eso pudo cambiar mi sentimiento. Sos mi alegría. Yo daría la vida por vos. Enzo Jiménez gana la posición, lo persigue Fernández Cedrés, la corrección para Claudio Aquino, gana, se mete con peligro, avance para el Ciclón, Coyote está abierto, Coyote recibe, Coyote al centro que va. Certero otra vez, la Pantera Morales, para que los paraguayos digan, momentito, Marcelo, Moreno, Martins, no es fácil, acá estamos, el clase A que mira, espera y dice, bueno, estos son voladores, estos muchachos, señores, el Ciclón en la Catedral de la Pasión, en la Catedral del Sentimiento, llega el segundo, qué bien otra vez tocó Cerro, qué bien otra vez llega el Ciclón, lo festeja la mitad más uno, lo hizo la Pantera Morales, Cerro Guaranicero. Daniel Chun. Otra pelota limpia de la conducción que tiene el cerebro del Ciclón, que es Rafael Carrascal. Pelota para Enzo Jiménez. Parecía que lo podía perder el 7, pero hace la corrida de forma horizontal y la descarga para que Claudio Aquino haga lo suyo. Le da el tiempo necesario para que Rivas, que había sido reemplazado, permita el ingreso del Coyote y que haga lo mismo de lesionado, porque la pausa que le da Aquino para que pueda subir el Coyote, el muy buen centro de Rodríguez y la galería de cabezazos que tiene Cerro Porteño, porque si el testazo de Alfio fue al vacío, al espacio para romperle el arco al colombiano Vázquez, aquí Morales con toda la inteligencia utiliza en el doble sentido de la frase la cabeza, porque se acomoda, utiliza la potencia del centro del Coyote, direcciona para que sea imposible para el golero del Aborigen, 2-0, y sí, el boliviano Martins estará diciendo, son buenos mis compañeros, algo tendré que hacer para volver a ganarme a la gente del Ciclón. Federico Arias. Y Arce debe estar pensando, ¿y a quién saco? Cerro Porteño se decidió a salir a vulnerar con todo nuevamente a Guaraní, como al principio del partido. El pobre Julio González, que no siente la posición del lateral derecho, vio cómo le hicieron otra vez el 2-1. Aquino cabeza levantada, esperando el pique de Coyote. El pase en profundidad para Coyote. Y Coyote, sí, como mencionamos, dice, bueno, si Rivas entra bien, yo también encuentro que tengo una gran zurda. El centro allí cerca del punto del penal. Y Morales casi que se agacha para cabecear. No es palomita, sino que se agacha para darle fuerte con la cabeza, para fusilarlo casi con el testazo al arquero colombiano de Guaraní. Y Cerro Porteño coincidiendo y siendo fiel a la superioridad que tiene sobre el rival. Ahora sí pone el 2-0 con otra gran jugada colectiva. El segundo de Cerro Porteño. A los 7 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo
Electro van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 44 del torneo de Apertura 2022. Segundo en la competencia de Robert Morales. Suma 17 goles en liga, todos para el Ciclón. Yo vengo de Barrio Obrero, capital del sentimiento. ¿El mejor equipo? Claramente. Por lejos, claramente. ¿Qué otro adjetivo? A mí, Me parece claro. ayer Olimpia me dejó una muy buena sensación. Sí, pero me parece que son varas diferentes. Porque lo de Olimpia es en pleno crecimiento y una reconstrucción, y lo de Cerro es, por un lado, mantenimiento y por otro, queriendo dar el salto de calidad. Si en Olimpia uno destaca... Bueno, pero Dani, Sí. si vos decís vara, Sí, Olimpia jugó contra Libertad. claro. Y Libertad se mató. Mira que fue un partido intenso. Sí, el mejor partido es el del mismo campeonato. Y Guaraní viene en baja, pero Pero apoyando el número que dice Dani, van 10 partidos que Cerro no pierde. En ese tramo de 10 partidos solo hubo el empate del campeonato con Guaraní. No, ya sé, Y pero fue vamos resto. a mostrar las 3 fechas del campeonato, muchachos. no, pero Hoy por- vamos a dar no, los no, candidatos. pero por eso- Hoy damos los candidatos. No, Vamos sé, a. pero todo Porque sirve. si vamos a hacer No, no. deporte en el recuerdo. No es deporte en el recuerdo. No. Es un pasado reciente. y No, es un equipo vamos a las porque 3 sirve- fechas. sirve No, porque no, Vamos a las pero 3 fechas, si muchachos. vamos a ese pasado Jugó contra reciente... Mediano en la primera No, fecha. discúlpame. Por eso. Si vamos a ese pasado reciente, Guaraní no tiene nada que ver con el de diciembre tampoco. claro. No, pero Gracias, Porque Cerro Porteño... Correcto. No, porque Cerro Pero ¿qué es Porteño... lo que dijo él? Cerro Porteño está Un cambiando... equipo que mantuvo y se Sí, potenció. Cerro Porteño está bien. cambiando su forma de jugar. Ahora es un equipo que también se cierra a esperar, como lo hizo contra Nacional. Arce dijo, el primer tiempo no me gustó porque se cerraron a esperar, pero Guaraní no le iba a hacer ni un daño. Yo creo que Olimpia está en formación y que está bien en formación. Y ayer decía que Libertad, a pesar de todo el potencial, no me garantiza porque comete demasiados errores atrás, que en las grandes ligas eso es letal, es fatal. Si ayer pagó contra Olimpia, y te estoy hablando de grandes ligas, de grupo de fase de Copa Libertadores, ayer en el primer tiempo el penal viene por una pelota perdida por Martínez, ojalá se recupere. La primera de Barbosa con Derly González. Bocanegra pierde una pelota increíble también. Es un equipo que tiene dentro de un juego que es muy bueno de mitad de cancha hacia adelante, porque cuando está enchufado el Tito, Enciso, la presencia de Roque, que sigue teniendo jerarquía a pesar de la poca movilidad. Lo de Melgarejo es un equipo que tenés que aguantarlo, pero que demasiado endeble atrás. Mayada juega 20 metros, yo no sé si Piris otra vez tiene que esperar algo, pero Zamudio bien, pero también dejó mucha a la espalda. Y Barbosa es ultra participativo. Ayer vos decías, Barbosa, mira qué buen partido está haciendo. Y de repente un error. El tipo pide la pelota, habilita, tiene una gran pegada, eso la debe valorar mucho el técnico Garnero. Pero cuando opta por decir, mira, levantó Barbosa, se manda una y viera un himno a la voluntad, pero no tiene mucha ubicación. Entonces yo por Libertad no meto la mano en el fuego, aún admitiendo que tiene un cuarteto envidiable arriba, y Olimpia lo que está mostrando le sale bien. Ayer Zárate era, en otro tiempo podía tener un montón de dudas, y la primera ya hasta salió jugando. Otálvaro puso el pecho, dijo yo soy el campeón acá, y realmente ayer jugó muy bien. Derly González, gran primer tiempo. El doble 6, el primer tiempo muy bueno. Gómez, a pesar de las amonestaciones, siguió en el segundo tiempo. Pero Cerro un equipo que mantiene un ritmo que deben querer tener los otros equipos más frecuentemente. Se desenchufa menos. Cerro Porteño cuando cede, las líneas se van muy atrás y se van bien, y tiene una figura impensada como es Carrascal, que me parece hoy el hincha de Cerro se rindió a los pies de Carrascal ya, definitivamente. El propio Arce y el resto está muy derecho, pero lo de Carrascal como símbolo del equilibrio que tiene Cerro, que gana, gusta, pero que cuando defiende también se muestra un equipo ordenado, me parece que lo hace. Yo, ¿sabes qué voy? Al tema internacional. Yo creo que los tres se preparan para lo internacional. Olimpia con el camino, Libertad se prepara, Cerro Porteño se prepara para la excelencia, porque acá te van a ganar, pero casi por inercia, ¿verdad? Casi sin querer.
a la mayoría de los equipos que están muy débiles. No, pero ayer hubo cruce Pero, directo. por eso. El fin de semana hubo cruce directo, muchachos. O sea, Guaraní. Guaraní yo lo saco. Guaraní, a ver, ayer creo que confirmó Guaraní que viene en caída libre. Sí, ¿verdad? Sí. O antes de ayer. Sí. El sábado. Confirmó el sábado. Sí, confirmó que viene en caída libre. Sí. Ahora, el partido Olimpia Libertad fue un partido intensísimo donde Olimpia, yo creo que demostró que no sé si van a poder sostener esto porque son jugadores jóvenes. Claro. Y siempre hablamos que los jóvenes tienen sus mesetas. Ahora, también Cerro, si vos le querés buscar el punto, yo te puedo decir, bueno, si hay un técnico que lo estudia a Cerro, cuando a vos a Cerro lo apretás en la salida y de por ahí lo pones a un hombre que no le deje manejar tan fácilmente la pelota a Carrascal, me parece que Cerro va a tener problemas. Pero hoy, si vos me preguntás, Cerro es el mejor equipo. Sin duda que es el mejor equipo. O sea, es el equipo más intenso del campeonato. Por eso, o sea, yo no quiero que dos realidades tengan que neutralizarse o eliminarse, porque conviven. Por eso yo te dije lo de la vara. Si por ahí el hincha Olimpia se enoja porque, o sea que la vara, y te vas a enojar y vas a entrar en la vara más alta la tenía Olimpia, por favor. No. Jugar contra el Libertad no es igual que jugar contra el Guaraní de ahora. Pero el año pasado Olimpia en el tramo del campeonato le ganó a Libertad. No, el año pasado. Vamos a analizarlo. Ariel, sin ir al año pasado. Lo que pasa es que este es el mismo equipo que en la primera fecha no le ganó a General Caballero. Yo voy. Entonces, pero General Caballero no es mal equipo, ¿eh? No, sí mereció pasar la Libertad. Y bueno. Por eso, o sea, yo no creo eso de que va a ser fácil. Justamente Federico citaba el tema de una especie de chiripiorca que tiene Libertad. Yo con Federico no comparto por eso que por inercia yo no creo que sea tanto así. Yo creo que va a haber partidos en el que tanto Cerro como Olimpia y Libertad van a sufrir contra los pero porque nos exigen. No por ganar, está muy por encima. Vamos a sacar resistencia con todo el bagaje anímico. Sol de América puede ser, pero el resto son equipos muy endebles, los tacuareros, amelianos. Nacional le hizo sí, cómo jugó Nacional ahora el fin de semana. Sí, claro. 3-1 perdió. Claro, tiene un punto Nacional. Sí, vi. ¿Cómo que no me Y bueno. No, si vamos a mandar ese plano, el debate. ¿Vos le llamás debate a esto para mí? No, Federico. Cualquier cosa, si vamos a venir con chicana, pero me encanta la chicanear, Me encanta chicanear y bueno, si vamos a entrar a ese terreno, bien. No tomes a mal. Pero si querés chicanear, No, ironía, porque se supone el sábado estuve acá en el Super Sábado hablando de ese partido justamente, ¿verdad? Hablando con Tiburón, bien, sí. Entonces, yo vuelvo nomás al tema de la vara. Porque la vara de Cerro debe ser más alta, porque vive otra realidad. O sea, y lo de Olimpia se aplaude dentro de ese contexto. Porque si vamos a mirar con la lupa de esa exigencia que no le ha hecho bien a Olimpia en los últimos 2 años, porque los que estuvieron, desde los presidentes hasta los hinchas, vos podés decir, pero este es un equipo que no gana de local. Este es un equipo... No, olvídate de eso. Olimpia tiene que estar en otra hora. Vos le dijiste a Cardona y yo le di los números. Olimpia en esta fecha presentó el segundo equipo más joven del fútbol paraguayo. Nunca había pasado eso. Entonces, si Zárate juega mal el siguiente partido, también debe haber paciencia. Si Gómez juega mal el siguiente partido, en eso tiene que estar. Si Paiva... yo tengo lo por eso te digo, para mí la vara es diferente. Luego que ya en Copa Libertadores, por ejemplo, jueguen los juegos. Yo creo que Richard Ortiz, por ejemplo, va a entrar. Claro. Es que marcaron la diferencia. Más allá de que Zárate jugó bien, Zárate no es Antolín. No, está bien. Vos le aplaudí a Gómez, vos le aplaudí a Quintanita. En ese contexto, no de aspirar al título ahora mismo. Richard ya va a entrar y ahí va a haber el tema de la discusión de acuerdo al resultado. Es que por eso, ya que voy a hacer el Cerro Olimpia, agarremos, más allá de la puntuación de 9 contra 5, ¿en qué momento, en el caso de la campaña de Cerro, de los 3 partidos, pudo haber perdido o no debió ganar? Probablemente Nacional. Después los otros 2 partidos, vimos el sábado, en ningún momento corrió peligro el partido Guaraní. Es más, si vos nos preguntabas constantemente, ya está liquidado, ¿verdad? Ya está liquidado. Eso es lo que te está generando Cerro cuando se enchufa. Olimpia, siempre hubo lapsos que las pasó mal. Entonces, ¿eso qué es? No es que Olimpia esté jugando mal,
sino que es un precio que debe pagar este proceso. El fastidio de Julio César Cáceres con el gol de Tacuara. Físicamente ahora, Dani, vos no estás. Pero no es una cuestión. Es otro Olimpia, por eso ustedes ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Quiero saber, ¿verdad? Porque Olimpia del año pasado es muy diferente a Olimpia. ¿Cómo? La discusión fue porque cuando... Claro, vos estás hablando del Cerro Porteño junto a Libertad, vara diferente a la de Olimpia. No, ya que primero arrancó Bruno con el tema de una pregunta donde todos coincidimos, el mejor equipo de la actualidad. Sí. Después Bruno dice, pero mira que a mí me gustó Olimpia. Creo que a todos nos está gustando Olimpia, pero a mí me está gustando yo mirando con una vara de una reconstrucción, y ahí es donde saltó, pero mira, no, por eso un verso de Cerro Olimpia. Es un equipo, hermano, Guaraní está en caída libre, no es la misma cosa. O sea, yo no creo que Jubero sea un tipo que no estudie. Cerro lo apabulló a Guaraní, Dani. Y sí, a Meliano también. Y contra Nacional probablemente el empate le hubiese quedado bien. Y hasta ese es un plus de Cerro en estos momentos. Que estos tipos creen y van hasta el minuto 95. Ayer, de los 5 que adicionó Díaz de Vivar, el que fue Libertad. Eso es para criticarle. Sería para criticarle si era el Olimpia hace 3 años, con un equipo que promedio 30 años y tiene a todo veterano. ¿Cómo te vas a hacer avasallar por el visitante? Pero lo de ayer era lógico, dentro de todo. ¿Por qué? Porque es un equipo en formación. Entonces, más allá de que el VAR termina sentenciando lo que ocurrió. Es más, te digo, si perdía, a mí no me hubiera cambiado mucho la percepción. No, que el hincha cuando estaba debatiendo, no sé si fue gol o no estaba con esa histeria de la pucha, perdimos sobre la hora que uno veía a los hinchas ahí. Porque el hincha comprende también que es un equipo sin formación, un equipo que a Zárate hasta ayer no lo conocía nadie, a Gómez hasta gol, más allá del gran momento de Paiva, Olimpia genera situaciones, tiene gol fácil, recibe también, es flojo en la pelota parada, se vio contra los peruanos, se vio contra General Caballero, ayer los 3 goles, si sumamos el de Tacuara, vienen de rebote de pelotas paradas, ¿verdad? Donde no está bien trabajado el equipo, tiene fallas, pero que mejoró, que es un equipo en formaciones, que es un equipo capaz de entusiasmar a partir de la frescura que tiene la contundencia. Ayer en el primer tiempo salió jugando de atrás, fueron 7 toques seguidos y fue una jugada que levantó a la gente, pero más allá de eso hay muchas ganas de ir al frente, no es un equipo de brazos caídos. Eso yo marco en Libertad respecto al año pasado también. Libertad va al frente. El año pasado parecía que no le daba lo mismo empatar, especialmente en la segunda parte del año, perder o ganar. Ahora sí un equipo que va al frente, y le hace bien al fútbol paraguayo tener estos 3 equipos. El que se bajó fue Guaraní. Yo digo que Nacional se sigue esperando 3 partidos al año para hacer buenos partidos y el resto sin pena ni gloria. Me parece que hay mucha diferencia, a eso iba. Hay mucha diferencia entre estos 3 equipos y el resto, como nunca en este campeonato, ¿verdad? Antes se hablaba de la competitividad que cualquiera no, ¿verdad? Me parece que se proponen y a no ser una gran actuación del arquero contrario, los palos, van a terminar ganando, porque hay una diferencia de trabajo. Lo de Paolo Rosso es claro, el tema físico, pero también es claro que el promedio donde antes jugaba, Richard con Domingo y Antolín jugaba con Polenta atrás y todo eso ya no está más en Olimpia, ¿verdad? Se notaba demasiado. Roque en vez de Paiva. Roque, claro, adelante, hasta a veces entraba Tabaré cuando estaba todavía. No, eso ya no. Vamos a los candidatos, ya que estamos, me mojaron la oreja y Ariel está un poco callado, vamos a escucharlo un poco. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteínas. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores, açaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son
riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. 13:03. Llegó el día, terminó la tercera fecha y hoy cada panelista va a dar su candidato. 1, 2 y 3 para el torneo de apertura. Ariel. Sí, volviendo al tema anterior, a mí me sirve como datos esos números que estaba contando de los 10 partidos de Cerro, porque es un equipo que no solamente miramos números, sino que rendimiento, que mantiene y que mejora y que inclusive ahora hay más planes o planteamiento dentro de un mismo partido y eso recién lo marcaba Federico. Que si hay que esperar, si hay que tirar la larga, se tira larga. Al menos eso quedó patente en este partido frente al cuadro nacional. Y me parece que no se puede... de Guaraní, digo. Claro, Guaraní. Y a mí me parece que Cerro ya es un producto que acabado, ya está ahí en la vidriera, con el moñito y todo, que es Martín y Pirida Mota. Y Olimpia está en la fábrica. Sumarle al central, que tuvo un gran debut. Que jugó bien también. Riveros. William Rivero, bien. Olimpia está en la fábrica, no sabemos. Los partidos nos entregará esa información si va a ir hasta el final para pelear el campeonato. Pero ¿cómo eso? Que está en fábrica y el otro ya está en el mercado. O sea que Olimpia está empaquetándose y... Cerro ya está en la tienda con el envoltorio y un moñito. Se entiende. Sí. Y Olimpia en la fábrica ahí humeando. Ahí eso, ¿cómo se llama eso? La industria y que vos pasás y ese ruido. No sé por qué hace esta comparación. No estamos hablando de fútbol pero se entiende. Federico, ¿verdad? Ayer no jugó. Yo entendí muy bien, me parece muy bien. Ayer Olimpia jugó intensamente, jugó muy bien. Pero habrá que ver que el partido tiene el campeonato tiene muchas fechas y habrá que decir los chicos y esta mezcla que está haciendo muy bien Julio César Cáceres, muy buen trabajo. Dicho sea pasó porque acá me parece no solo pasa porque Olimpia no puede contratar y me parece que porque al técnico le gusta a Julio César Cáceres darle oportunidad a jugadores jóvenes y tiene mucho que ver que él conoce mucho lo que es la esencia y lo que es todo Olimpia. Vos sabés, sobre el punto, yo estaba viendo qué onda con este chico Zárate, ¿verdad? Que es capitán de la reserva. Y vos sabés que Zárate jugó Sudamericano y Mundial Sub-17. ¿Sabés, compañero de saga, de quiénes fue? Pulpito Duarte y Choco Fernández. O sea, a lo que quiero llegar es, Choco y Pulpito me dirán, no, pero por A, B, C, D motivo. Debutaron ya hace rato. ¿Por qué un Zárate recién ahora tiene que debutar con la sanción y porque el técnico es un Julio César Cáceres? Eso también tiene que hacer sonar la alarma para la administración de Cardona. Porque estaba viendo y dije, bueno, primer partido. Entonces veo archivo, veo los partidos y él jugó el Mundial de Sub-17. Era candidato, Dani, para jugar él o Gamarra en aquel partido contra Flamengo. Y yo justamente buscando cierto me he visto un tuit de Johnny. Que había puesto, porque Johnny ya habló una vez de Zárate. Sí. Incluso se habló antes de este Zárate que del mediocampista. Johnny habló, antes se habló de este que del mediocampista. Y en otra época traían al uruguayo que vino de Delfín. ¿Cómo se llamaba? El que vino de Delfín. Ale, Agustín. Ale, claro. En otra época el tema cuando se podía traer traían esto. Y ahora aparece este chico que, como decía Dani, no sé cómo lo va a ir en el futuro, pero en el debut, donde tuvo que marcar en el mismo partido a Roque y a Tacuara, le fue muy bien. Pero mucho tiene que ver con Cáceres, porque Cáceres ya trabajó con claro que tiene que ver con él. Y sabe perfectamente qué es lo que dispone en cuanto lo tiene que ver con materia prima en formativas. Claro, ¿y sabes por qué lo cité? Ya le van trabajando. Porque él ya es de esa promoción 2000-2001. Que con el tema de la bolsa de minutos del juvenil tampoco va a entrar, ¿se entiende? Porque tiene que ser un chico de 19 años. Él ya tiene 21 años. El tema del conocimiento que Cáceres tiene, porque no es que un técnico de primera nomás o el extranjero que vino y dice, bueno, tráeme uno de categoría 2004, 2005, sino que no, allí hay un chico que
20, 21 años, pero ese me puede servir porque Él le lo van a jugar conoce. Roque. No pasa que sabe los momentos. No, pero sabe los momentos. Ya que vos usaste ese disculpame. término, él conoce la materia prima. Sabe. Pero Sabe lo que tiene ahí. No, claro, porque lo dirigía todo en la reserva. Sí. Sí, hubo una reserva Olimpia que era histórica y ganaba todos los partidos. Y ese técnico era Cáceres y los jugadores son Gómez, Zárate y compañía. Sí. O sea, no es que solo lo conoce, sino que lo dirigió de lunes a lunes. Sí. Y después tenés que tener huevo, Federico. Porque para meter la cantidad de chicos que metió ayer con Gómez y Zárate, no cualquiera se va a animar. Bueno, me dirán, no, a lo mejor no tiene mucha alternativa, pero a lo mejor si era un técnico extranjero, no va a venir a jugarse acá por un mitad ahí como Gómez o Zárate. Seguramente le iba a poner al propio, no sé, Alcaraz, extremar recursos con él, o con Luis Cáceres, o ya meterle a Richard Ortiz. Porque es un partido de alto voltaje, de mucha presión el de ayer. Y tenés que tener huevo como entrenador para jugártela por la mitad ahí. Y hay que ver Nacional de Colombia. Esa va a ser otra vara porque ahí ya es a nivel internacional lo que decía Federico. Hay que ver a los paraguayos, a los equipos a nivel internacional, que es otra cosa, es otro ritmo. Otro ritmo. Yo no sé si Carrascal va a jugar, por ejemplo, así como juega acá a nivel local. Pero a ver, en esa parcela donde le dejan tranquilo salir, tocar, tiene condiciones técnicas extraordinarias porque yo reconozco lo de Carrascal, es un jugador que le pega de primera los pases, él ya sabe dónde dar la pelota. Él no es que él tiene evidentemente que mentalmente es mucho más, no es frialdad, es primero tiene condición técnica y segundo ya su mente está adelantada porque él ya sabe dónde va a dar la pelota. No es un jugador que se perfila, que espera, que recibe, que es el habitual jugador que nosotros vemos. Él mentalmente es el volante más rápido. Vamos con los candidatos, dejémonos acá me dice de cháchara y vamos. Kevin Baez, su 18 en Olimpia, tiene mucho futuro. Mirá, Gustavo Peralta también. Gustavo Peralta el chico que debutó, ¿verdad? Hoy hizo un gol de vuelta en la reserva. Y sí, está el tema de quienes enfrentaban, pero yo a Cerro lo veo como queriendo practicar ya el ritmo de Copa. Vos sabés que esos primeros 20 minutos en el Arsenio Rico, donde perdí la pelota y recuperaba rápidamente, me parecía que ya está queriendo usar eso, Olimpia, el día a día, y Libertad, repito, qué cantidad de errores que tiene, errores no forzados se llaman el tenis, ¿verdad? Sí. Que complican, que parece que está el equipo soberbio, en el buen sentido de la palabra, dominando, llena frente, de repente una pisadita, pum, mal parado el equipo atrás, y eso te hace perder, te hace quedar eliminado, ¿verdad? Por eso debe mejorar eso Garnero para que Libertad alcance el grado que, bueno, lo decía en el podio ahora, ¿no? Sin descubrir, vamos a estar ahora con el podio del torneo de apertura. Hijo, basta de discursos. Ariel, prepárate, hermano. Ponte que ya lo tuyo está muy... Yo también que cambie mucho. ¿Qué notable? Sácame esa parte de rol cuando dice... así creo que dijo, no sé, una cosa... Esa parte nomás quiero que me saque. No es la primera, hace poco también destacamos un suspiro. Como que los entrevistados ya van sacando suspiros ante... Brute, ¿te acuerdas entre lo de Brute y lo de Roque? Y queda aclarar lo de Churchill cuando vos dijiste por Cardona. No se me pasa, yo estoy bien concentradito. Fresco vengo. ¿Quién dijo lo contrario? Nadie. Y bueno, entonces... ¿Por qué Churchill? Y porque encienden el discurso en la palabra, maneja bien. Y toma un equipo devastado económicamente. Y el presidente Olimpia, en medio de esa devastación económica, donde el propio Cardona dice, yo tengo que hacer zigzag para tratar de evitar las bombas, dice. Y hoy otra bomba de, no sé, $500,000. Pero él también, no sé si llegó a suspirar cuando vos le dijiste lo de Arias. También. No, digo, por eso digo, yo estoy escuchando... Suspiro deportivo, básicamente, en un bloque... Pero Cardona te transmite así un espíritu combativo triunfalista, independientemente a la situación acuciante que vive el club. Él no te habla de miseria. Pues ya te estás por cambiar, inclusive escuchándole a él. ¿De qué cosa? Y cambiar de opinión. No, me gusta su actitud, me gusta lo que transmite, a pesar de la situación adversa. Señores. Pero ¿sabes por qué? Basta, espera. Para cerrar nomás lo de Churchill y todo eso. Contrasta más con quién era su antecesor.
Ah, tenía no, totalmente. un Era timbre. Chamberlain, ¿verdad? El hombre que apareció con el papel blanco y ya arreglamos con Hitler, dijo, Como en la conferencia de Múnich. Qué feo, qué feo. Señores, vamos, atención. El 1, 2, 3. Te pido por favor, Nicolás, foto y arroba a cada uno, que cada uno se haga responsable y queda en el archivo. Hola, Merced. Por una foto decente. Foto Vamos periodística, a arrancar. No como la puse el año pasado con 2 birras aquí el chorrón, no, pero a ver. Poner una foto periodística de remera de 2 minutos, hermano. Ah, bueno, buscarla mejor. Poner foto, una de peligro de una gol. cosa sobria. Una con un saquito. No, con una algo. manija de chop le pone el candidato y le pone la foto. Sí, 2 birras de remera de 2 minutos y pone ahí, candidato. No, buscar las mejores fotos. Acá, No me vaya a poner la foto de Ariel en su piscina allá en Claro. Cerro Caballú. Hay fotos con saco y corbata, con saco, mi querido. Sí. No, señores, atención. 10 menciones de Edgar. Y vamos con los candidatos de los comentaristas. Y yo que no soy comentarista, soy relator de fútbol y conductor de radio. No entiendo nada de política internacional y menos quiero entender la política nacional. Porque para mí son todos iguales, bandidos. Pero bueno, es otro tema. Diez menciones. ¿Y con quién vamos a arrancar, man? Que decida la audiencia. 10 audio WhatsApp. ¿Con quién arrancamos? 0972730730. La audiencia, ¿a quién primero le quiere escuchar? Batería, pasamos el teléfono del celular de nuestra radio, por favor. ¿Dónde está nuestro celular? ¿Quién? A ver, ¿con quién quieren empezar? Candidato 3210. WhatsApp al aire, por favor. Te hago spoiler, Bruno. Ariel Cerro, Federico Cerro, Chun Olimpia y vos, no sé. Arranquemos con el que acertó en el torneo pasado con Cerro campeón. Ariel, vengo campeón, me voy a hacerlo. Yo soy pai, me voy a hacerlo. No, conmigo, porque... Con Bruno Pom, que deje de ser tibio y que empiece él. Ape. ¿Dónde está nuestro teléfono del WhatsApp? Este es un problema. Yo, ¿sabes? Voy a traer la gotita y voy a pegar el WhatsApp para que nadie lo ya toque. Juro por Dios que voy a hacer eso. Voy a pedir autorización inclusive. Yo soy olimpista, Bruno, y quiero escuchar la opinión de Chun. De Chun quiero escuchar la opinión porque... Quiere arrancar con Chun, dice. Que comience Dani Chun primero. Chun, ¿a qué? No sé. Bruno, ya sabemos, ya Ariel, ya sabemos, ya es el porteño, Ariel es nuestro amigo cerrista, Bruno. Parece que Chun va a arrancar, Que empiece HR POM. Primero empieza el señor Bruno Pons, sí o sí, que se haga cargo de lo que dice hoy día, por lo menos hoy. Carinal Deportivo, antiolimpista, nato, mierda. Bruno, empezá con cualquiera nomás, que los tres tienen la camiseta de Cerro ahí. Qué chiste eso. Primero al cerrista declarado Ariel. Vamos a empezar con Chun, que habla la parte técnica bien. Y último Ariel, porque con él se genera todo. El sepulturero. Ariel, el sepulturero. Ariel sí o sí va a decir que es Cerro. Sí o sí, estoy seguro. Con Bruno, vos, Bruno Pon, vos, Bruno.
Tiene que empezar Ariel, después Federico, después Dani Chum y último Bruno Pon. Gracias al oyente. Señores, vamos con los candidatos de cada compañero. 10 menciones y arrancamos con... ¿Por quién votás, Federico? Vamos ya. No, arrancamos, no. Votá, elegí un compañero. ¿Vos? ¿Vos, yo, vio? Sí. ¿Qué calidad eso, Federico? No, acá hay una... Y sí, ¿qué te puedo hacer? No, yo voto Y para sí, ¿qué te puedo hacer? Lo de Cardona cuando le quité lo de Arias. Ya está decidido. ¿Por quién votaba vos? ¿Para saber nomás? No, yo a vos te iba a poner último. Pero ya que está todo decidido. Bueno, gracias. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Recicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes, déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y arma tu combo Enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases: tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, lastimosamente, bájame la música por favor, Obi, gracias. Se confirma que Huguito Martínez tiene rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha. Qué pena. ¿Esto cuánto tiempo le lleva a un jugador? Y estamos entrando en marzo, difícilmente antes de fin de año llegue. Qué bárbaro. Entre 6 a 8 meses, ¿verdad? Sí. Y él, si no me equivoco, ya tuvo. Bueno, qué pena. Por eso ayer, cuando cayó, trabó la rodilla, fue su dolor tan rápido. Creo que él ya tuvo. ¿Vos lo dijiste al aire? Sí, una lesión del ligamento, me parece que ya tuvo anteriormente.
Bueno, qué lástima. Informamos entonces, Hugo Martínez tiene rotura de ligamento anterior de la rodilla derecha. Lastimosamente, 8 meses podría quedar fuera de... Pronta recuperación a Hugo Martínez, un gran jugador. Arrancamos, señores. Vamos. Arranco yo. Muy pesado ese. Sí, ¿qué te puedo decir? Gracias al complot acá entre comentaristas. Con la mirada pues ya se entienden estos señores. No, yo Mario dije... te dejará para el último. Yo... Sí, yo, porque vos siempre Sí, con Ariel te mira. Porque una situación, y bueno, pero una situación nueva, porque sea primero, claro. Vamos, dale, yo le pongo el pechado. Pero va a ser 3-2-1, ¿verdad? Es. Sí, claro. Tampoco es Claro. que vas a ir 3-2-1. no sé, ¿Qué tal la pulsera del joyero? espectacular está. Le compromete al joyero de vuelta No que me para el pasaste ganador. nunca su número, Federico. ¿Eh? No me pasaste ¿Qué nunca. estamos todos los días? ¿Qué número en el pasar, teléfono? hermano, ¿qué Ahora pasa? mismo te paso, ahora después de tu elección te paso. Gracias, Federico. Señores, para mí... Buscame una linda foto, Nico. ¿A Twitty? Avísale, Nico, a Twitty. ¿Esa ahí de Noticiero ABC? ¿O esa selfie? No, esa es mi respuesta para vos, Ariel. A Ariel ponerle Twitty del Cerro Caballo ahí en su piscina con los dos brazos abiertos, medio recostado, medio ya... No, Twitty, ojo, Twitty, Arranco. Mi candidato 3 para el torneo Apertura. Porque va a tener Libertadores. Porque nos garantiza en el fondo. Y veo algunas vacilaciones. Mi candidato 3 es Libertad. Bueno, muy entusiasmados no van a estar los hinchas de Libertad porque a su música. Vamos, candidato 2. Mi candidato 2. Es el equipo que mejor juega. Sí, está jugando mejor. El que más me gusta. Creo que va a estar concentrado en otra cosa. Creo que va a estar metido en modo Libertadores. Entonces, debido a esta situación, mi candidato 2 para el torneo de apertura es el Club Cerro Porteño de Barrio Obrero. Mi candidato 1 va creciendo, va aplomándose. No sé qué va a pasar en el futuro, pero para mí pinta. Porque puede quedar fuera de la Libertadores y se enfoca directamente en el torneo de apertura. ¿Puedo terminar? Mi candidato 1 para ganar el torneo Apertura es el Club Olimpia.
5 menciones y vamos a Ariel ya que está. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de los tacos frescos con tus zorrones en fruta fresco, frutos rojos, limón, brócoli, frutas frescas en bodega. Tres Leones Ron. El sepulturero. Trámite, como diría un... Candidato 3. Crecimiento, todo bien, bien. Hay que ver cómo le da el combustible. Olimpia. Puesto número 3. No va a dar ninguna explicación, lo así nomás, porque yo expliqué cada... Sí, expliqué que está en crecimiento, que está bien, pero habrá que ver el combustible que ahora sube cada vez. Le da el tanque para vos. Cada vez más sube después de que es. Y tanque y Olimpia para vos, entonces. Y la carrera es larga y puede patinar por el camino. Puesto número 2. Candidato 2. Libertad de Roque Santa Cruz. Yo no sé qué necesidad había de decir de libertad de... Pero está bien, se respeta ya. Y bueno, sí, vámonos. Vamos a lo cantado. Vamos, está muy previsible. Este es el puesto número 1. Gracias, Amalia, ¿verdad? Ponele todo con para que goce, ponele ya adelantate nomás, ya hoy ya saben que Para el gigante de Paraguay, Patricia Pianito de Tito Domínguez y Martín y su cumbia free. Para mí el candidato 1 por juego, equipo potenciado con incorporaciones de alta calidad, Cerro Porteño. Por eso vamos, Jochum. Para tu casa, simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfruta ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano y económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embohué el calor con nuestra hierba Indega Pantalón Limón. Apagas el calor y todo lo que quieras con cedrón, kepi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho más. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hierba mate Indega, proba pues. Para fortalecer que es una cuestión de percepción, yo estoy de acuerdo con todos los argumentos que esgrimieron Bruno y Ariel, para decir que para mí el 3 es Libertad, el 2, yo no sé, sabe que hoy este tipo de mi universo, yo creo que el 1 nomás lo va a querer música, porque 3 Libertad, 2 Olimpia y 1 Cerro Porteño. A complementar lo que ya dijeron los compañeros, yo creo que lo de la Libertadores va a ser algo determinante, y que Libertad no tiene la profundidad en el plantel que sí tiene Cerro Porteño, más con esto que contaba Bruno con el tema de Hugo Martínez. Y Libertad tiene un plantel que, independientemente de la profundidad, tiene una edad que no es para doble competencia. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, para proteger. Renova tu casa con Sica, queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de la marca de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Federico Arias. Bueno, estaba recién agregando el tema de Libertad, ¿por qué tercero? También lo de Huguito Martínez, lo poco que tiene en mitad de cancha hacia atrás. Tiene 2 centrodelanteros como Roque y Tacuara, los dos seguramente para una sola competencia. Le falta el demonio, que explote Merlini, pero realmente muestra muchas falencias y creo que va a estar muy enfocado en la Copa, sin mucho recurso alternativo para el campeonato. Por eso va como 3 el equipo Gumarelo. 2 va a estar Expresión con mucho entusiasmo, con mucho cambio, con muchos chicos acicateados por algunos mayores como Olimpia. Y 1, lo que estábamos hablando, Cerro Porteño, gran funcionamiento, muy buenas contrataciones, en algunos puestos hasta 2 jugadores de condiciones importantes. Entonces vamos al 3 Libertad, 2 Olimpia, 1 Cerro Porteño. A la vuelta, Ariel repasa toda la fecha. Lo escuchamos a Julio César Cáceres. Tenemos Nelson Jiménez, también que habló en rueda de prensa hoy. Sí. Y vamos a cerrar -10 con Roque y Cardona. Prepara hoy una especial.
Qué lástima lo de Hugo Martínez. Sigo pensando... Qué feo, ¿no? Qué feo porque es un jugador muy importante. Ayer estaba teniendo un despliegue importante. Sí, ya tuvo una lesión así. Derecha. En la misma rodilla, Federico. Yo no sé si la misma, pero vamos a estar averiguando, pero ya tuvo una lesión de ese tipo. Y... Él es joven, ¿cuántos años tiene? No, tiene 25 tiene, ¿no? Yo creo que un poco joven. Creo Hugo Martínez. ¿Quién? Hugo Martínez. Ya. Porque le había aparecido, después tuvo a Pétramo, después tuvo la lesión que mencionamos. 2001, 20 años dice acá en... No sé si está bien esto. 20 años, 27 de abril 2001. Hugo Martínez. Hugo Martínez. Buencito, por lo menos la edad ayuda mucho, ¿no? Más allá de que es lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol. No, terrible, sí, nació el 27 de abril del 2000. Estar tanto tiempo afuera y para el jugador es lo peor. Y más cuando se trata de una zona tan delicada. Proyectaba cosas importantes. Y cortar selección, bueno. Sí. Transfer Market. Valuado en 2 millones de euros. 21 años. 1,70 m. Bueno, jóvenes. Eso es muy bueno. Así que Chun Cerro, así que Ariel Cerro, así que Federico Cerro. Y así es que Olimpia. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunícate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Síguenos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-212891.000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-100.
171. Contienda Multimarcas, Pizzas Fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Detalles del campeonato después de terminar esta tercera fecha. Los resultados: victoria del 12 de octubre frente a Meliano por 2-1, 3 partidos jugados, 3 derrotas del equipo de Humberto García. Resistencia, todo lo contrario, ganó 3-1 a Nacional, con lo cual es puntero con Cerro Porteño, 3 ganados. Cerro Porteño que derrotó 2-0 a Guaraní, General Caballero y su primera victoria, 2-0 frente a Tacuarí. Solamérica derrotó 1-0 a Guaireña, y el empate a 2 entre Olimpia y Libertad. La tabla: Resistencia, mejor saldo de goles que Cerro Porteño, y Cerro Porteño con 9. Libertad, Solamérica con 7, Olimpia 5. General Caballero de Mallorquín, 12 de octubre con 4. Nacional, Tacuarí, Guaireña, Guaraní con 1 punto. Y sin puntuar, como decíamos, el Ameliano. Por ahora, a pesar de que todo es muy incipiente, Ameliano, que ni siquiera promedio puede tener a 1, es 0-0-0-0, y Tacuarí, que tiene 0.333, y un poco más arriba Sol de América, 1.166. La próxima fecha, la cuarta: Ameliano General Caballero de Mallorquín, Martín Torres, cancha de Triniense, viernes 18:15. Nacional 12 de octubre, Arsenio Rico, viernes 20:30. El sábado, un solo partido: Guaraní Resistencia, Rogelio Olivieres, a las 18:15. Guaireña Cerro Porteño el día domingo a las 18 en el Parque del Guairá. Y después tenemos Tacuarí frente a Libertad, Manuel Ferreira, domingo 20:15. Y acá lo que hay que aclarar, Federico, si quedó firme lo de Sudamérica Olimpia. ¿Por qué pone Manuel Ferreira domingo 20:15? ¿Y por qué Tacuarí hace local allí? No, porque Tacuarí hace local en el Defensor del Chaco. Pero y ese es el problema. No, creo que solo Olimpia el que se va a dar. No. Solo Olimpia está para el lunes primero, ¿verdad? Pero, lee tu fecha, sí, lunes. Yo tengo acá Sol de América Olimpia, marca domingo 20:15, pero no puedo verlo porque, bueno, ahí está señalado Defensores, ¿verdad? Porque es en locales de Sol. Ah, bueno, ya, ahí da, pero todavía no hay acuerdo, pues, porque Tacuarí reservó el Defensores. Solo Olimpia arreglaron para jugar primero lunes a las 19 horas Defensores también. Sí. Ahora hicieron la propuesta del cambio, pero Tacuarí tiene que tener el Manuel Ferreira gratis. A cambio. Para que le cambie. A cambio, sin pagar alquiler. Y ahí entonces Sol tiene que pagar, desiste de su reserva del Defensores y juega en cancha Olimpia, ¿se entiende? El Sol tiene que hacerse cargo del arrendamiento para uno. Y yo creo que es más interesado Olimpia, ¿eh? Claro, yo creo que Olimpia va a es más decir, interesado para jugar el domingo, claro. O sea, Olimpia tranquilamente puede decir, más allá de la penuria económica, de decirle, bueno, Taco, venía a jugar en mi cancha, y Sol, yo te banco el tema de la vez pasada el presidente de Resistencia dijo 35 millones de guaraníes. 35, sí. Pero así con lo que mismo va a recaudar y un día más de descanso. Todo esto porque el delegado ni supo que Olimpia jugaba jueves. Claro, porque primero fue para el sábado. 2 días después del partido con Nacional. Pero el tema está bien como dice ahí, pero todavía no está cerrado el acuerdo. Olimpia debe no cobrarle el arrendamiento a Tacuarí para enfrentar a Libertad, el Manuel Ferreira, y ahí Tacuarí sin ningún problema saca su reserva al Defensor del Chaco. Más porque Tacuarí ya hizo de local en el Manuel Ferreira. Sí, contra en aquel partido del 12 que apenas llegó para uno. Claro. Entonces, Ariel, si se da así, hay todos los partidos el domingo, los 3. 2, 1, 3. 2 el viernes, 1 el sábado y 3 el domingo. Y 2 que coinciden en horario. El caso de Tacuarí Libertad y Sol de América Olimpia 20 y 15 horas. Porque yo no sé, por ejemplo, si van a querer que el partido Olimpia vaya el lunes, porque después tienen que viajar el jueves. O sea, el partido es el jueves en Colombia, entonces... a lo que le convenía el lunes a Sol de América. Claro. Feriado encima. Sí. Pero Olimpia va a decir... Y 19 horas. Claro, el famoso sábado es muy cerca y lunes ya es muy lejos. Lo que pasa es que tienen que estar de acuerdo también Sol de América. No, por eso, todo esto porque el delegado del Olimpia... La pifió con el Estuvo perdido, Estuvo perdido realmente. Sí. Bueno, tenemos para... ¿Cuánto lo de Roque, Ovi y Cardona? Porque quedaba también pendiente
quedaba pendiente también la nota con Julio César Cáceres. Y yo creo entonces cerramos con eso. Cerramos con Roque Santa Cruz, una nota imperdible, habló de todo, de la situación que se dio en el día de ayer en Para-Uno, hasta de la política de Horacio Cartes, hasta de Enrique Vargas Peña. Imperdible, Roque Santa Cruz y Miguel Cardona. Primero Cardona y después Roque Santa Cruz en ese orden. La verdad que ayer verle Olimpia, bueno, y Olimpia, la verdad que te digo, Bruno, Olimpia es un monstruo. Olimpia es un monstruo y cuando se despierta y empieza a andar bien a tajate. Este es un equipo que es y va a ser cada vez más difícil ganarle. Es miedo, Bruno. Ya vas a ver lo que viene y ya ven los resultados de lo que están dando. Y cuando se arma el grupo se crea esa sinergia positiva donde empiezan a confiar en sí mismos, donde salen jugando, donde pelean cada batalla, donde los delanteros vienen a ayudar. Hace cuánto no veíamos un equipo tan compacto que sube y baja, que lucha, y la energía y la gente confiando. Esa energía que había ayer en Para-Uno fue tremenda. El público hace muchísimo y bueno, seguimos apostando a eso y también nosotros hicimos un gran esfuerzo en hacer un show. Eso habla mucho dos cosas que yo siento. Uno, habla de que nuestro técnico tiene el temperamento y la actitud de decidir jugarse por los jóvenes y darle oportunidad. Habla de la capacidad física que demuestran nuestros jugadores y que Pablo Rosso está haciendo un trabajo excelente. Habla de que Julio se apostó por los jóvenes y que cuando vio que teníamos un resentimiento hizo los cambios adecuados. O sea, yo creo que estamos en el camino correcto. ¿Acaso no pediría también a los responsables, señores, vamos a ayudarnos, colaboren ustedes, no sé, la licuota de responsabilidad de cada uno? Y no sé, estimado Bruno, yo no sé cómo vamos a hablar de eso. Acá lo Olimpia tiene una realidad, yo administro realidades, hoy tengo un problema con este tema. Tenemos que sacar adelante, luchando entre todos, apostando a que cada uno venga y ayude al club. Buscando herramientas financieras, sacando el tema de los palcos, apostando a que nuestro equipo siga ganando. Y bueno, es una realidad que tenemos que ver. Es muy difícil ese tema, porque estatutariamente vimos que estaban firmados en su momento por las personas que hicieron, pero yo en ese momento no estaba en la directiva y hoy no nos queda otra más que remar y sacar esto adelante. Y desde mi posición, luchar para sacar adelante, ver aquellos temas menores y hacemos algún plan de pago menor y sobre lo grande trabajar, apostar a que todos los lististas entiendan y ayuden. Y bueno, no nos queda otra que seguir luchando, Bruno. ¿Qué te puedo decir? La verdad que a mí me molesta mucho hablar de eso. La verdad me quisiera hablar de proyectos, ideas, no de estas situaciones así puntuales, de un jugador que es capaz de agredirle físicamente y romperle la nariz con una lesión muy grave. A mí me parece muy delicado. A mí ese tipo de cosas no tiene explicación. No hay forma, no tiene explicación. Bueno, después que busquen la excusa que quieran, pero esto es una vergüenza que pase eso. La verdad te digo que es una vergüenza, eso no corresponde de ninguna manera. Llegar a una agresión física es tremendo. Me quita energía hablar de eso, la verdad te digo que es una tristeza. Ver esta imagen que no te vivieron. La verdad que me quita energía, pero no quisiera hablar de otras cosas, no de temas tan... Pero yo creo que redondea mucho yo creo que más que eso, decir que sentí como que fue una vergüenza lo que hizo él. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, no creo que a nadie le pueda gustar. Nosotros no, hay límites que uno tiene que tener. Ahora, agresiones físicas de esa defendería no me parecen lógicos. Para cerrar el tema, Barbosa habla de una cuestión muy delicada, de que fue agredido verbalmente, de una cuestión de racismo. Y que es imposible comprobar, ¿verdad? Pero de todas maneras no justifica una agresión. A mí me parece muy delicado. No me entra en mi cabeza poder meter una patada así en la cara a alguien. No sé complicarse, me parece muy delicado. ¿Pedirían el 100% de la capacidad para los defensores? Y mira, voy a hablar con el equipo nuestro técnico y jurídico. Yo siempre vamos a solicitar, pero y si no se da, ¿verdad? Será el 80%. Pero van a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Y mira, yo te digo, para mí es muy humano que estos jugadores fueron mucho tiempo compañeros de ellos. Y yo digo, fuera de la cancha y antes de empezar el partido somos todos amigos, hay que ser amigos fuera de la cancha. Sobre todo si tenemos una equipo. Al empezar el partido empieza la batalla y no hay perdón. Y eso demostrado nuestros jugadores. Lo cortés no quita lo valiente.
hay que ser corteses, hay que cuidar todo en la cancha, ahí demostraron lo que hay que demostrar. Si fuese al revés, si me hubiese molestado en la cancha y no le dejaron respirar, no le dieron respiro a nadie, eso significa que estamos bien. Obviamente que un momento especial, volver otra vez después de haber pasado mucho tiempo, de haber vivido dentro del club, volver otra vez allí, pero desde otro vestuario, fue una sensación distinta, obviamente que rara, ¿verdad? Por todo lo que fue, como te digo, una linda fiesta. Creo que pudimos jugar un partido de mucha intensidad, de mucha calidad también, donde hemos visto 4 goles. Pero dentro de todo contento por todo eso y especialmente porque tuve la oportunidad de estar, ¿verdad? Porque a comienzo de semana no estaba seguro de poder llegar. No pude hacer ningún entrenamiento previo a este partido, así que bueno, también obviamente que con la concentración puesta, ¿verdad? En hacer los esfuerzos necesarios para poder aguantar el partido, el trajín del partido. Para mí es un muy buen trabajo de reacondicionamiento, ¿verdad? El poder haber estado los minutos que estuve de cara, ¿verdad? A estar al 100% para los partidos que se vienen. ¿Y qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijeron tus hijos? No, yo le pedí a todos, obviamente, que no vayan, ¿verdad? Porque uno emocional como somos todos, ¿verdad? Y en un momento, ¿verdad? De mucho nervio, más allá de que pueda presuponer, ¿verdad? Qué cosas se puedan decir o hacer, uno difícilmente pueda controlarse durante todo el tiempo y es muy fácil, ¿verdad? Entrar a irritarse por esas cosas, así que ninguno fue, ¿verdad? Mi carrera, obviamente, que va a terminar en el momento en que yo decida hacerlo, no, ¿verdad? En el momento en que la gente me quiera retirar. Estuve en momentos con 23, 24 años que pensé que me iba a dejar de jugar. Me dediqué a mi vida profesional, a trabajar para estar bien. Y bueno, no me voy a dejar de jugar solamente porque la gente así quiera o porque piensen ellos que ya no estoy o que ya no tengo esto o lo otro. Mientras que yo considere que tengo para aportar y que puedo seguir sumando y sintiéndome competitivo, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, no hay mucho más que hablar de eso, ¿verdad? Porque en realidad que así debería de ser para todos, ¿verdad? Cada uno tiene que conocerse y saber hasta dónde puede empujar y a qué nivel puede rendir más allá del trabajo que ese sea. Y yo considero que tengo todavía para seguir jugando y por eso de que me sigo desviviendo por estar bien y porque mi condición física me permite también estar igual de competitivo. ¿Vos pensás dedicarte a la política, Roque, después de retirarte del fútbol? No es algo por lo que yo esté pensando ahora mismo. No. Y mira, y con relación a lo otro también, mira, yo soy muy respetuoso con todas las instituciones en la que he estado, ¿verdad? En todo sin ninguna excepción, tienen sus peculiaridades, ¿verdad? Y mira, lo que pasa dentro del club y lo que significa, ¿verdad? Ahora mismo, hablando de esto, tal vez en el futuro sea alguna cosa que haya pasado en mi estancia por el Betis, por el Málaga o por el Libertad, incluso ahora. El club siempre tiene que estar por encima de todo eso y eso también está por encima de arreglarte o intentar arreglar alguna cosa con el hincha. Al final lo que uno termina haciendo tiene que ser siempre pensado y dirigido, ¿verdad? O organizado, ¿verdad? En relación con los principios que le rige a cada persona y bueno, dentro de todo eso, por más de que es una sensación muy agradable, nunca ha estado, ¿verdad? Entre mis prioridades, ¿verdad?
el hacer o decir cosas, ¿verdad? Para que la opinión general esté de acuerdo con lo que yo quiera hacer. ¿Y la política, Roque? Y no forma parte de mi agenda. Roque, ¿qué iba a hacer si marcabas? No, iba a estar igual de tranquilo como encaré todo el partido, seguro. ¿Pero lo ibas a festejar? Evidentemente, ¿verdad? Con mi compañero, a ver, nosotros había mucha tensión para todo, seguro que iban a venir a saludarme todos y iba a terminar saludándonos todos, ¿verdad? Seguramente que en el mismo lugar donde terminaba marcando. Lo de Barbosa, ¿verdad? Que él seguramente que lo reconoce y que sabe, ¿verdad? Que tiene por mejorar algunas cuestiones dentro de su temperamento, que eso justamente dentro de lo que nosotros necesitamos como un jugador que para nosotros es muy importante, también, ¿verdad? Poder controlar eso y bueno, determinar